Acabamos de recibir instrucciones de nuestros superiores para impedir temporalmente la entrada de cualquier otra persona a este bosque, para evitar más heridos. En ese momento, le sonrió a Kaito. Este asunto debía ser tratado mañana por un experto de alto nivel de la empresa. Pero ahora que estás aquí, quizás podamos ahuyentar a esas gigantescas criaturas acorazadas antes de que escapen. Apenas terminó de hablar, Tomoya, que estaba de pie a un lado, soltó una risa fría. Él. ¿De verdad crees que este chico puede con ese grupo de criaturas gigantes acorazadas? Eso no es algo que una persona común y corriente pueda manejar. Si me preguntas a mí, eres solo un jovencito impertinente. Deberías dejar que los profesionales se encarguen. No nos causes más problemas. El ambiente se tornó repentinamente tenso. La hostilidad de Tomoya hacia Kaito era ahora demasiado evidente. Tal vez fue porque menospreciaba a Kaito, o tal vez fue porque el comentario anterior de Kaito, ¿qué te importa?, lo hizo sentir insatisfecho. A pesar de la actitud de Tomoya, Kaito pareció ignorarla y se volvió hacia Daisuke, diciendo: Entiendo la situación general. Llévame allí para echar un vistazo. Daisuke hizo una pausa y luego asintió. Vale, está justo delante. Sígueme. Unos minutos más tarde, Daisuke se detuvo en una zona boscosa y frondosa. Se asomó con cautela por detrás de un árbol, luego se retiró rápidamente, bajando la voz para decir: Están justo delante. Puedo verlos. Desde aquí, una gran área en las cercanías pertenece a ese grupo de bestias gigantes acorazadas. Para cruzar este bosque, hay que pasar por esta zona, así que si no se resuelve este problema, causará muchos problemas a los demás. Sin embargo, hay al menos una docena de estas grandes bestias acorazadas. Si te resultan problemáticas, no tienes por qué ir, Daisuke dijo. Al oír esto, Kaito suavizó sus movimientos y, desde detrás del árbol, pudo ver la escena que se desarrollaba ante ella. A pocos metros de distancia, en 7 u 8 árboles, había más de una docena de escarabajos dispersos, aparentemente alimentándose de la savia. Mientras examinaba al grupo de grandes criaturas acorazadas, también pudo conocer sus niveles a través de las notificaciones del sistema. La mayoría de ellos rondan el nivel 15, e incluso aquellos que tienen un nivel ligeramente superior no superan el nivel 17. A este nivel, un Pokémon salvaje de tipo bicho como Charmeleón puede derrotarlo fácilmente. Pero Kaito no tenía prisa. Miró a su alrededor con atención y, efectivamente, encontró uno relativamente grande entre la manada de criaturas gigantes acorazadas. Esta criatura gigante acorazada no solo era más grande, sino que su caparazón también era de un tono más oscuro, por lo que debe ser el líder de este grupo de criaturas gigantes acorazadas. Ante los ojos de Kaito apareció una serie de datos. Pokémon. Gran armadura. Género. B. Atributo. Insecto. Calificación. Azul. Nivel de fuerza. LV23 nivel oficial. Habilidades dominadas. Cortar, blanco, reunir energía, blanco, atar, blanco, dividir ficha, azul, endurecer, blanco. Nivel 23, recién estoy empezando. No debería haber ningún problema. Kaito pensó por un momento, luego retiró la información de la pantalla y se giró hacia Daisuke, que estaba a su lado, diciendo: Fui. Tras decir esto, salió sin dudarlo de detrás del árbol y caminó paso a paso hacia el grupo de criaturas gigantes acorazadas. Ten cuidado. Daisuke bajó la voz y le recordó con expresión preocupada. En cuanto a Tomoya, permaneció de pie detrás del árbol, observando en silencio cómo Kaito se acercaba paso a paso al grupo de criaturas gigantes acorazadas. Este chico es realmente intrépido, TSK. Ya veré de qué eres capaz en realidad. Bajo su atenta mirada, Kaito ya se había acercado a menos de 3 metros del grupo de gigantes acorazados. El grupo de escarabajos gigantes estaba ocupado succionando la savia de los árboles, por lo que aún no habían visto a Kaito. Pero al instante siguiente, Kaito hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Avanzó a grandes zancadas, caminó hasta el árbol donde estaba posada la garza gigante y alzó la vista para contemplar a la garza gigante. ¿Estás libre? ¿Hablamos? Daisuke estaba completamente estupefacto. ¿Hablemos? ¿Crees que esto es una charla informal? ¿Crees que podemos tener una charla informal así? Estas bestias gigantes acorazadas tienen un temperamento increíblemente violento. Atacarán a cualquiera que vean. No pudo evitar preocuparse por Kaito. En cuanto a Tomoya, que estaba de pie a un lado, también se quedó atónito durante unos segundos por las acciones de Kaito. ¿Este niño está loco? Ya podía imaginarse la furiosa horda de bestias gigantes acorazadas abalanzándose sobre Kaito y rodeándolo.
¿Acaso eso no es buscarse la muerte? Como era de esperar, al instante siguiente, el líder de la gran armadura escuchó la voz de Kaito, se dio la vuelta y miró a Kaito. Entonces, cerró repetidamente las pinzas sobre su cabeza, emitiendo un chillido agudo. Primero. En un instante, todos los escarabajos grandes de los árboles circundantes saltaron y rodearon a Kaito. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando con furia a Kaito, sus pinzas chasqueando ruidosamente, su actitud amenazante llena de hostilidad hacia este humano que aparecía de repente. Kaito no mostró ningún signo de nerviosismo. Simplemente giró la cabeza para mirar al jefe de los grandes árboles acorazados y continuó. No creo que necesariamente tengamos que recurrir a la violencia. ¿De verdad no queda nada más de qué hablar? El líder del clan Dajia miró a Kaito con expresión de desdén. ¿Por qué debería hablar contigo? Este es mi territorio. Ya que te has metido sin permiso, tendrás que pagar las consecuencias. Volvió a gritar. Al instante siguiente, dos enormes criaturas acorazadas cargaron contra Kaito desde la izquierda y la derecha. Daisuke sentía un nudo en la garganta mientras presenciaba la escena. ¿Qué está haciendo exactamente Kaito? En cuanto a Tomoya, soltó una risa fría. Este chico está acabado. Pero en lugar de entrar en pánico ante esta situación, Kaito suspiró. Originalmente, tenía pensado preguntarles por qué este líder acorazado gigante había cambiado repentinamente de territorio. Parece que ya no hay manera de razonar con ellos. Dado que ese es el caso, lanzó suavemente la Pokéball que ya sostenía en la mano. Entonces tendremos que recurrir primero al castigo físico y luego intentar razonar con ellos. En ese instante, dos enormes criaturas acorazadas se abalanzaron hacia adelante, a punto de lanzar un ataque contra Kaito. Pero entonces, apareció un destello de luz blanca, y Charizard ya estaba junto a Kaito. Rugido. Inmediatamente giró la cabeza y lanzó un lanzallamas contra la enorme criatura acorazada que tenía a su izquierda. En un instante, estalló una ráfaga de llamas furiosas que pilló completamente desprevenido al último y lo envolvió en fuego. Mientras tanto, a la derecha de Kaito, otra gran bestia acorazada ya estaba al alcance de su mano. Sus enormes pinzas en la cabeza brillaban con una luz blanca mientras atacaba ferozmente a Kaito. Pero justo en ese momento, Charmeleón se dio la vuelta, mostró sus garras y lanzó por los aires a la gigantesca criatura acorazada. La enorme criatura acorazada que había sido envuelta en llamas ahora estaba carbonizada y yacía en el suelo. Gracias, Charmeleón. Kaito le dio las gracias al dinosaurio de fuego. Rugido. Charmeleón dio a entender que lidiar con semejante criatura no suponía ningún problema para él, y giró la cabeza para dirigirle una mirada amenazante al líder de las bestias gigantes acorazadas. La enorme criatura acorazada, al ser observada de esa manera, sintió una extraña inquietud que crecía en su interior. Sin embargo, como líder de la tribu Dajia, naturalmente no podía quedar en ridículo así que inmediatamente dio un grito y ordenó a sus hombres que atacaran. Primero. Con tantos de nosotros, ¿acaso tememos no poder derrotar ni a uno solo de ustedes? Al oír la orden de su líder, la docena de escarabajos gigantes restantes se abalanzaron inmediatamente hacia adelante, rodeando a Kaito y al Charmeleón que se encontraba en el centro. Todos miraban fijamente a Kaito y al Charmander con ojos malévolos, sus pinzas crujían ruidosamente mientras intentaban abrumar a Kaito con su presencia. Pero Kaito no mostró ningún cambio en su expresión ante esta escena. Vórtice de llamas. En cuanto Charizard pronunció esas palabras, abrió la boca y una llamarada carmesí brotó de ella. En el instante en que apareció la llama, se transformó instantáneamente en docenas de finas y densas líneas de fuego que giraron en el aire formando un enorme vórtice rojo. Por donde quiera que pasaba el vórtice, las figuras acorazadas lanzaban llamas, y la línea de batalla que había rodeado a Kaito se derrumbaba al instante. Aquellos que estaban más cerca de Kaito quedaron inmediatamente incapacitados para luchar debido a los daños causados por el vórtice de llamas. Los pocos que se encontraban un poco más atrás no estaban en mejor estado. Se arrastraron y se apresuraron para apagar las llamas que cubrían sus cuerpos y retrocedieron una distancia considerable. Ante semejante disparidad de fuerzas, no se atrevieron a avanzar más. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Charmeleón ha derrotado a su oponente, obteniendo 220x2 igual 440 puntos de experiencia. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Kaito echó un vistazo a la armadura gigante caída y a la docena de puntos de experiencia de Charizard que se mostraban en el panel del sistema, y se sintió impotente.
Inicialmente tenía la intención de razonar con ellos, pero como están tan dispuestos a compartir sus puntos de experiencia, no hay nada que pueda hacer. En ese momento, Daisuke, que se encontraba a pocos metros de distancia, se quedó estupefacto. ¿Qué era eso de hace un momento? Eran todo un grupo de serpientes gigantes acorazadas. Así, sin más, desaparecieron. ¿Por qué pareces tan relajado? En cuanto a Tomoya, su expresión cambió tras presenciar lo que acababa de ver. Pensé que este chico resultaría gravemente herido por la gran armadura y que aprendería la lección. Pero ahora parece que, son más que algo capaces. Al recordar lo que le acababa de decir a Kaito, la expresión de Tomoya se volvió aún más extraña. Mientras tanto, el líder de las grandes bestias acorazadas que aún colgaban del árbol presenció lo que acababa de suceder y comenzó a entrar en pánico. Este Pokémon humano necesitó un solo movimiento para matar a gran parte de sus secuaces, y los pocos que quedaron carbonizados. Con esa fuerza, incluso si alguien quisiera derribarlo, probablemente solo necesitaría uno o dos movimientos. Oh no, creo que esta vez sí que la he liado. Justo cuando Dajia estaba presa del pánico, notó que el humano había vuelto a fijar su mirada en él. Ahora bien, ¿podemos hablar como es debido? Aunque el humano ahora hablaba en un tono más educado que antes, incluso con una leve sonrisa, a los ojos de Dajia, esa sonrisa resultaba un tanto aterradora. Y el monstruoso Pokémon que estaba a su lado también lo observaba. Sin pensarlo dos veces, saltó del árbol, bajó la cabeza y asintió repetidamente a Kaito. Kairo. Vale, no hay problema, puedes hablar conmigo de lo que quieras. Un héroe debe ser capaz de evaluar las situaciones cuidadosamente. Un verdadero hombre puede adaptarse a las circunstancias. Y cuando llega el momento de retroceder, debe hacerlo con decisión. Al ver esto, Kaito formuló directamente la pregunta que la había estado inquietando. ¿No sueles vivir en lo profundo del bosque? ¿Por qué te mudaste de repente a un lugar como este? Dajia dudó un momento antes de hablar con una expresión de impotencia. Kiro, no tuvimos otra opción. La zona donde vivíamos se volvió inhabitable de repente un día. Al oír esto, Kaito frunció el ceño. ¿Incapaz de sobrevivir? Para ser más específicos. Kaito insistió en obtener una respuesta. Karo, en realidad, todas las plantas cercanas se marchitaron de la noche a la mañana y no tuvimos más remedio que mudarnos. De la noche a la mañana, todos se marchitaron. Kaito frunció el ceño. Ahora es verano, la época en que las plantas crecen con exuberancia, entonces, ¿por qué está sucediendo esto? No estás mintiendo, ¿verdad? Kaito miró al líder de Dajia y dijo. El jefe de Dajia agitó las manos repetidamente, casi arrodillándose ante Kaito. Kairo, no me atrevería a mentirte. Al ver que temblaba de pies a cabeza, Kaito no lo presionó más. Pensó un momento y dijo. Así es, la zona en la que se encuentran actualmente es un paso necesario para nosotros, los humanos, al cruzar el bosque. Pero atacar así a todo el que pasa, eso ya es pasarse un poco, ¿no crees? El líder de la armadura gigante estaba a punto de replicar cuando de repente notó que el Charizard que estaba a su lado lo miraba con furia. Inmediatamente se contuvo de lo que iba a decir y asintió repetidamente. Kaito continuó. De acuerdo, soy una persona razonable, te daré dos opciones. Primero, debes irte de aquí y dirigirte a otras partes del bosque para encontrar un nuevo lugar donde establecer tu territorio. Segundo, quédense aquí, pero no ataquen a ningún humano que pase. Elegir. Tras pensarlo un momento, Dajia optó decididamente por la segunda opción. Kairo. Elijo la opción 2. Kaito asintió y dijo. No creas que puedes hacer lo que quieras solo porque me he ido. Si sigues como antes, la próxima persona que te busque no será tan razonable como yo. Al oír esto, el líder de la tribu Dajia miró a sus compañeros que yacían en el suelo a su lado y se quedó sin palabras. ¿A esto le llamas ser razonable? Pero asintió repetidamente, indicando que había entendido. Vale, eso está bien. Kaito aplaudió. Una última pregunta, ¿dónde vivía usted originalmente? Sentía que algo no andaba bien en aquella extraña situación. Vamos a echar un vistazo. Kaito cree que el asunto en Dajia ya se ha resuelto. Creía que, puesto que este líder gigante y acorazado sabía cuándo ceder y cuándo mantenerse firme, no sería tan insensato como para seguir atacando a los humanos que pasarán por allí después de que él se marchara. Si realmente hace eso, tarde o temprano vendrán otros entrenadores y los ahuyentarán. Entonces Kaito se despidió de Ryota y se giró para dirigirse en la dirección que Dajia le había indicado.
El marchitamiento repentino de toda una zona de árboles no era, desde luego, un hecho inusual, y decidió investigar. El bosque no era particularmente grande, ni tampoco particularmente pequeño. 10 minutos después, Kaito se detuvo de repente. Esto debería ser todo, frunció el ceño al contemplar la escena que tenía ante sí. La arboleda que tenía delante era completamente diferente del camino por el que acababa de venir. Todas las plantas y árboles a lo largo del camino crecían exuberantes y llenos de vida. Pero la situación en esta zona era exactamente la opuesta. A tan solo medio metro de distancia, todos los árboles se estaban muriendo, con hojas amarillas y marchitas esparcidas por el suelo, como si estuvieran desnutridos. Todas las malas hierbas del suelo habían desaparecido, y el suelo presentaba un inquietante color púrpura pálido. Kaito nunca había visto una escena así. Extendió la mano y sacudió a Manapi, que seguía durmiendo sobre su hombro. Este último se frotó los ojos soñolientos, bostezó y habló con un dejo de insatisfacción. Uf, ¿qué pasa? ¿Por qué vuelves a interrumpir mi sueño? Kaito no respondió directamente. Mirar adelante. Al oír esto, Manapi también quedó atónito. ¿Qué está pasando? Tú tampoco lo habías visto antes. Al ver la actitud de Manapi, Kaito supo que probablemente él tampoco había visto una escena así antes. Dado que ese es el caso, tendremos que averiguarlo por nosotros mismos. Caminó con cuidado hasta el límite entre las dos zonas, se agachó, extendió la mano y cogió un puñado de tierra de color púrpura claro, con la intención de examinarla detenidamente. Pero en cuanto agarró un pequeño terrón de tierra, una sensación de ardor le recorrió la palma de la mano, obligándolo a sacudírselo inmediatamente. Es tan raro. Kaito frunció el ceño. Lo examinó con más detenimiento y de repente notó un problema. A primera vista, cuanto más se adentra uno en esta extraña región, más intenso es el color púrpura del suelo. En la frontera donde se encontraban, parecía extenderse esta tierra de color púrpura pálido. Se está extendiendo, empeora cuanto más te adentras, lo que significa que debe haber una fuente principal de contaminación. Parece que tenemos que ir a echar un vistazo al centro de esta zona. Kaito rápidamente hizo una suposición y se levantó para adentrarse en la extraña zona que tenía delante. Manapi se apoyó en su hombro, con aspecto muy nervioso. Oye. ¿No tienes miedo a morir? ¿Por qué siempre te metes en lugares tan peligrosos? Te lo digo, aún no es demasiado tarde para que cambies de opinión. Kaito no dijo nada, pero sus pies no dejaron de moverse. Manapi. Olvídalo, tuve la mala suerte de seguirte. Mientras Kaito seguía avanzando, empezó a sentir que su suposición era correcta. Desde entonces, la tierra ha empezado a cambiar de color, pasando de un morado claro a un morado oscuro, e incluso los árboles y las plantas de los alrededores han empezado a pudrirse. Comparado con la zona exterior que acabamos de dejar atrás, este lugar es aún más desolado. Al presenciar esta escena, las dudas de Kaito se acentuaron. ¿Qué demonios podría causar que una zona tan extensa cayera en este estado? Justo cuando estaba reflexionando, Manapi, que había estado murmurando para sí mismo apoyado en su hombro, exclamó repentinamente sorprendido. Kaito, mira hacia adelante. ¿Qué es eso? Kaito levantó la vista y siguió la dirección que Manapi le indicó, solo para encontrarse con una escena que lo sorprendió. A menos de 5 metros de distancia, parecía haber un pozo hundido en el suelo. La tierra alrededor del pozo ya no era de color púrpura, sino de un negro intenso. En un radio de 3 metros alrededor del pozo, no se veía ni una sola brizna de hierba ni un solo árbol. Al observar la niebla púrpura que flotaba y se extendía sobre el pozo, Kaito estaba seguro de una cosa. La fuente de la contaminación que busca debería estar en el pozo que tiene delante. Pero al ver la niebla púrpura que flotaba en el aire más adelante, Kaito dudó de repente. A juzgar por la situación actual, parece que algo altamente tóxico fue la causa de que todo esto sucediera. Si se acerca así de precipitadamente, podría envenenarse. Kaito pensó por un momento, luego giró la cabeza repentinamente y le preguntó a Manapi, que estaba sobre su hombro. ¿Cómo va tu recuperación? Manapi pareció ponerse alerta al oír esto. 20%. 20% como máximo. Les advierto, no esperen que les abra el camino ni que los lidere. Si quieren morir, adelante. Solo he vivido un poco más de 4000 años. Aún no he vivido lo suficiente. Kaito puso cara de impotencia y dijo. ¿Quién dijo que quería que tú lideraras la carga? Solo quiero que me hagas un favor. Ya que eres un espíritu de tipo agua, ¿podrías crear una burbuja para rodearme e impedir que entre esa niebla púrpura?
Manapi pensó por un momento. ¿Por qué no lo dijiste antes? Esto es pan comido. Aunque solo había recuperado el 20% de su fuerza, Manapi era originalmente un Pokémon de nivel de alto mando, por lo que este tipo de cosas no le resultaban difíciles. En cuanto terminó de hablar, Manapi sacudió las antenas que tenía en la parte superior de la cabeza. Una burbuja gigante apareció de la nada junto a Kaito, envolviéndolo por completo. Kaito extendió la mano e intentó tocarla, y descubrió que, aunque la ampolla era elástica, seguía siendo bastante firme. Gracias. Él asintió y comenzó a empujar la burbuja de agua, moviéndola lentamente hacia el pozo. Resulta que las preocupaciones de Kaito no eran infundadas. A medida que se acercaba al pozo, la niebla púrpura pareció cobrar vida, lanzándose hacia Kaito. La niebla que se depositó en la superficie de las burbujas producía un sonido sibilante y corrosivo. Al ver esto, Manapi actuó de inmediato, reparando continuamente las burbujas y aislando firmemente la niebla púrpura del exterior. Mientras hacía su movimiento, se quejó. Date prisa y haz lo que tienes que hacer. Mantener este ritmo es agotador. Kaito asintió, empujó rápidamente la burbuja de agua hacia adelante y llegó al borde del pozo. Finalmente vio lo que había dentro del pozo. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Porque lo que yacía en el pozo era en realidad un huevo de Pokémon de color púrpura intenso con intrincados dibujos. Al instante siguiente, una serie de informaciones aparecieron ante los ojos de Kaito. Objeto. Huevo de Pokémon misterioso. Raza. Desconocida. Tiempo de incubación. Desconocido. Calidad. Rojo. Nota. Este huevo contiene un poder extraordinario. Manéjelo con precaución. Para ser honestos, Kaito jamás imaginó que la causa de una deforestación y contaminación del suelo a tan gran escala fuera en realidad un huevo de Pokémon. Además, a juzgar por la información proporcionada por el sistema, este huevo de Sprite es bastante extraordinario. Empezaba a preguntarse qué clase de espíritu venenoso era ese, que podía poseer tal poder incluso siendo todavía un huevo. Hay que tener en cuenta que llevaba caminando al menos 3 minutos desde que entró en la zona. Es decir, una superficie superior a 400 metros cuadrados. ¿Podría tratarse del huevo de un Pokémon legendario de tipo veneno? Pero, parece que no existe ninguna bestia mítica con el atributo de veneno. Justo cuando Kaito estaba lidiando con sus pensamientos, la voz de Manapi resonó de repente, sacándolo de su ensimismamiento. ¿Ya terminaste? No puedo aguantar mucho más. Entonces recobró el sentido y miró las burbujas que lo rodeaban. Cuando estábamos lejos del huevo Pokémon, todo iba bien, pero ahora que estamos más cerca, el poder corrosivo de la niebla púrpura se ha duplicado con creces, y la velocidad de reparación de Manapi está empezando a quedarse atrás. Si esta niebla lograra entrar, las consecuencias serían inimaginables. Aguanta un poco más. Kaito bajó la voz y habló rápidamente. Vale, date prisa, no puedo aguantar mucho más. Manapi parecía tenso. Kaito inmediatamente comenzó a pensar qué hacer con el huevo de Pokémon. Aunque recientemente afirmó que no tiene planes de criar un cuarto Pokémon, eso depende de la situación. La criatura dentro de este huevo Pokémon claramente no es un Pokémon cualquiera. Ahora que la ha encontrado, no hay razón para que la deje escapar. El problema ahora es, que ni siquiera puedo soportar la niebla púrpura que emana de este huevo, así que ¿cómo se supone que voy a llevarlo conmigo? Mientras Kaito reflexionaba, los gritos de Manapi volvieron a resonar. No puedo más. Esto es demasiado intenso. ¿Ya terminaste? Hizo todo lo posible por evitar que las ampollas se corroyeran y fueran penetradas por la niebla púrpura, pero la niebla las estaba corroyendo a un ritmo cada vez más rápido, lo que hacía imposible controlarlas. Kaito levantó la vista y vio que la niebla púrpura lo había envuelto casi por completo. Si esto continúa, me temo que no podré irme. ¿Qué tal si primero nos retiramos y luego buscamos una solución? Kaito ya se estaba preparando para una retirada táctica cuando de repente le llegó una inspiración y se le ocurrió un plan. Rápidamente le preguntó al sistema directamente en su mente. Sistema, puedo añadir objetos a mi inventario del sistema, así que podrías añadir este huevo Pokémon. En su vida anterior, cuando Kaito jugaba a este juego, el sistema tenía una función de inventario. Sin embargo, almacenar cosas allí no solo requiere gastar dinero, sino que también tiene requisitos estrictos. Por ejemplo, no puede ser un ser vivo, y su tamaño no puede exceder un cierto límite, etc. Evidentemente, los huevos de Pokémon no cumplen en absoluto las condiciones mencionadas.
Sin embargo, el sistema que Kaito posee actualmente es único y diferente del sistema público del mundo élfico. Quizás incluso sea posible publicarlo. Por supuesto, Kaito no tenía grandes expectativas al respecto. Si el sistema indica que no funcionará, se retirará inmediatamente y pensará en otras maneras de lidiar con el huevo. Pero para sorpresa de Kaito, el sistema estuvo de acuerdo. Al regresar al anfitrión, este sistema puede recolectar cualquier objeto que se encuentre a menos de 1 metro del anfitrión y agregarlo a su inventario en cualquier momento, siempre que el objeto no tenga derechos de propiedad o pertenezca al anfitrión. En cuanto el sistema habló, la niebla púrpura se volvió inexplicablemente aún más violenta. Entonces metamos ese huevo Pokémon dentro. Kaito apretó los dientes y dijo. En cuanto terminó de hablar, el huevo de Pokémon morado que estaba en el pozo se convirtió en una luz blanca y desapareció en el aire. La niebla púrpura que había rodeado a Kaito también se disipó. En ese momento, la única prueba que quedaba de que el huevo de Pokémon había existido era el entorno inerte. Estoy agotado. Al ver que la crisis había terminado, Manapi finalmente suspiró aliviado y se dejó caer sobre el hombro de Kaito, con aspecto exhausto. Gracias. Kaito asintió. Esta vez, realmente tenían que agradecerle a Manapi por su ayuda. Parece que todo el esfuerzo y el dinero que invertí ayudando a este hombre a recuperarse no fueron del todo en vano. Manapi sacudió débilmente las antenas que tenía en la parte superior de la cabeza. Eso que vi hace un momento, parecía un huevo de Pokémon, pero nunca antes había visto un huevo de Pokémon tan extravagante. Incluso los huevos de esos grandes monstruos solo producen unas luces llamativas como mucho, nada tan exagerado. ¿Dónde pusiste eso? Como era de esperar, Kaito no podía contarle nada sobre la mochila con sistema, así que inventó una excusa cualquiera para restarle importancia. En fin, ya lo guardé, estamos a salvo. ¿Conoces algún Pokémon de tipo veneno? De esos con una voluntad de hierro exagerada, como el grandullón que mencionaste. Kaito preguntó. Según Manapi, el comportamiento de este huevo élfico era incluso más exagerado que el de cualquier bestia mítica que él conociera. Si ese es el caso, quizás un Pokémon de tipo veneno con una fuerza comparable a la de un Pokémon legendario quedó tras este huevo. De lo contrario, simplemente no tiene sentido. Al oír esto, Manapi reflexionó durante un largo rato. Tipo veneno, no creo que haya nadie tan poderoso. Claro. Ya recuerdo. Conozco un Gengar. Su especialidad es el tipo veneno, y su fuerza probablemente superará las limitaciones de los Pokémon comunes y alcanzará el nivel legendario. Sin embargo, la última vez que lo vi fue hace más de 1000 años, así que no sé cómo estará ahora. ¿Podría ser este su descendiente? Al oír esto, Kaito pensó por un momento. 1000 años, bueno, eso es difícil de decir. Bueno, dejaré el huevo aquí por ahora. No hay diferencia si lo llevo conmigo. Ya nos ocuparemos de los gases tóxicos que emanan del huevo más adelante, y entonces podremos hablar de su incubación. Pero las cosas a menudo no son tan sencillas. Justo cuando Kaito pensaba que el asunto había terminado, la voz del sistema sonó de repente. Atención, anfitrión. Este sistema consume energía para suprimir la niebla tóxica. El gasto energético requerido por semana es de 5 puntos. Además, los huevos de Sprites no pueden eclosionar mientras estén en el inventario del sistema y seguirán perdiendo salud. Según los cálculos del sistema, este huevo de duende tiene una gran vitalidad y puede conservarse durante aproximadamente 20 días, 8 horas y 34 minutos. Si el anfitrión desea incubar el huevo Pokémon, por favor, encuentre una solución para la niebla venenosa lo antes posible. Kaito se quedó mirando la cuenta atrás que avanzaba sin cesar y las notificaciones del sistema, y no pudo evitar que le temblara el rabillo del ojo. Vaya, al final no fue tan fácil de manejar. Parece que, si quiero lograr que este huevo de Pokémon eclosione, debo encontrar la manera de lidiar con la niebla venenosa. De lo contrario, incluso sacarlo de mi mochila es extremadamente peligroso. Kaito reflexionó. Afortunadamente, según el sistema, tengo 20 días para hacerlo. En cuanto a la energía necesaria para absorber la niebla tóxica, dado que el sistema aún puede absorberlo, no hay necesidad de apresurarse. Si al sistema realmente no le quedara energía, ya se lo estaría indicando. Sin embargo, aún así debería darse. Kaito negó con la cabeza, tuvo presentes estas dos cosas, se dio la vuelta y se marchó, continuando su viaje hacia la ciudad de Qianon. Media hora después, Kaito observó la escena que tenía delante y no pudo evitar arquear las cejas. A lo lejos, el pueblo, que parece sacado de una aldea, está rodeado por un mar de flores,
creando una escena pacífica y serena que resulta bastante pintoresca. Esta es la ciudad de Asaka. Llamarla ciudad es una exageración. Se parece más a un pueblo pequeño. El terreno de Ciudad Roja Clara es llano, rodeado de bosques y diversas montañas, lo que le confiere un aire más natural en comparación con las otras ciudades que Kaito había visitado anteriormente. Lo más famoso de Ciudad Fucsia es un parque de caza ubicado al final de la ciudad. El parque alberga una gran variedad de Pokémon salvajes, lo que lo convierte en un lugar ideal para que los entrenadores capturen Pokémon. También era un lugar muy popular entre los jugadores en mi vida anterior. Cuando Kaito entró en el pueblo, ya eran las 6:30, lo que significaba que el dojo ya estaba cerrado. Así que fue directamente al centro Pokémon, reservó una habitación, cerró sesión una vez dentro y regresó al mundo real. En el mundo real, dentro de una habitación. Uf. Kaito se quitó el casco, se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. El tiempo en el mundo real y en el mundo del juego se ha sincronizado previamente. Ahora, el sol que se ve fuera de la ventana ya se ha puesto tras el horizonte. Es el crepúsculo. Miró por la ventana la escena que tenía ante sí, experimentando una mezcla de emociones. Hoy termina aquí. Mañana por la mañana, el mundo del juego comenzará oficialmente. Este acontecimiento tendrá un enorme impacto en la estructura actual de la sociedad humana, y muchas cosas cambiarán. Pero esta vez, soy completamente diferente a como era antes. Incluso sentía cierta expectación ante la llegada del mundo del juego. Kaito permaneció un rato en silencio junto a la ventana, y luego liberó a sus 3 Pokémon. Mi hermana volverá esta noche. Quédense en sus habitaciones y no dejen que los vea. Charmeleón, Frog y Meltan asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Y tú, tampoco tienes permitido ver la televisión en la sala de estar, aunque seas invisible. Entonces Kaito se volvió hacia Manapi, que estaba de pie a un lado. Manapi parecía hosco. De acuerdo, lo entiendo, maldita sea. ¿Por qué no podemos hacerle saber a otro ser humano que existimos? Acompañó a Kaito de vuelta al mundo real en varias ocasiones, pero no tenía muy claros los detalles de ese mundo. Especialmente, los Pokémon, criaturas que nunca antes habían existido en este mundo. Tras acomodar a los Pokémon para la cena, Kaito salió de la habitación. Yui sale de la escuela a las 6 de la tarde, así que ya debería estar casi en casa. Estaba a punto de coger el teléfono para contactar con su hermana cuando oyó el sonido de una llave abriendo la puerta. Yui, con una sonrisa en el rostro y su mochila escolar a la espalda, abrió la puerta. Hermano. He vuelto. Kaito sonrió y tomó la mochila de sus manos. Debes estar cansado del colegio. Recuerda descansar bien estos próximos días. Al oír esto, Yui sacudió la cabeza enérgicamente, como un tambor. No, para nada. Tú eres quien ha estado trabajando tan duro, cuidándome y tratando de encontrar maneras de ganar dinero al mismo tiempo. Se estiró y se dejó caer en el sofá, con una expresión como si por fin fuera libre. Como estudiante de secundaria, el tiempo que puedo descansar es realmente muy limitado. Kaito guardó su mochila y se sentó junto a Yui. ¿Qué tal tu semana? Está bien. Yui parpadeó. Hermano, déjame decirte, ¿te acuerdas de Lee Xuan de nuestra clase? Kaito asintió, indicando que estaba escuchando. Yui comenzó entonces con entusiasmo a relatar sus experiencias en la escuela esta semana, como por ejemplo que chico de la clase de al lado se peleó y recibió una sanción, o que alguien se le declaró al chico más guapo de su clase. Aunque todo eran simples chismes y asuntos triviales, Kaito escuchaba con gran interés, ofreciendo ocasionalmente sus propias opiniones. En efecto, si me preguntas, Lee Xuan es bastante amable. Kaito asintió. Hermano, ¿tú también lo crees? Lo sabía. Yui negó con la cabeza, y su coleta se balanceó de un lado a otro. De repente pareció recordar algo y dudó un instante antes de hablar. Hermano, hay algo que no estoy seguro de si debería decir. Hace poco se creó un club de baile en la escuela, y dicen que un maestro de baile de renombre municipal impartirá las clases. Me gustaría apuntarme. Pero este curso requiere el pago de una matrícula. Yui frunció los labios. ¿Cuánto va a costar? Kaito dijo. Yui parecía un poco nerviosa, y después de un rato, habló lentamente. La profesora dijo que costaría más de 2.000, aunque sé que la situación económica de mi familia no es buena ahora mismo, este tipo de oportunidades son muy raras y no quiero perdérmelas. Mientras hablaba, bajó la cabeza y su voz se fue suavizando cada vez más.
Pero hermano, escúchame, puedo trabajar durante mis vacaciones y fines de semana para saldar todas mis deudas. Ella levantó la vista y dijo con seriedad. Kaito la miró y de repente sintió un nudo en la garganta. Yui siempre ha sido muy sensata, mucho más madura que otras chicas de su edad. Pero cada vez que Kaito la veía así, sentía un poco de lástima por ella. 2000 yuanes, en los hogares de otras personas, esa cantidad podría no ser suficiente ni siquiera para comprar un teléfono celular nuevo para su hijo. Pero en su casa, Yui tenía que tener mucho cuidado al sacar el tema. Debido a la situación económica de nuestra familia, realmente nos cuesta llegar a fin de mes. Incluso al comprar alimentos y cocinar, debemos tener cuidado con nuestros gastos. Pero ahora las cosas son diferentes. Kaito guardó silencio durante unos segundos, luego sacó repentinamente su teléfono y lo manipuló varias veces. Yui entró en pánico por un momento al ver la notificación de transferencia en la pantalla de su teléfono. Kaito le transfirió 20.000 yuanes directamente. Hermano. ¿Qué estás haciendo? Yo no quise decir eso, ella tartamudeó. Al verla así, Kaito sintió de repente un fuerte dolor en el corazón. Pero seguía hablando con una sonrisa. No te preocupes, puedes usar el resto del dinero para comprar ropa o cosméticos, úsalo como quieras, siempre sobra algo. El proyecto al que se unió mi hermano recientemente está yendo excepcionalmente bien. De ahora en adelante, a nuestra familia nunca le faltará dinero. El juego se convertirá en realidad en un día. Cuando llegue ese momento, la gente empezará a darse cuenta de que las reglas del dinero han cambiado. Estaba seguro de que ganaría su primera fortuna en una semana. Para entonces, ni las dificultades económicas de la familia ni la enfermedad de mi hermana serán un problema. Sin embargo, a Yui todavía le costaba creer lo que decía Kaito. Ella sabía muy bien lo difícil que era ganar dinero. Kaito se encarga de la economía familiar por sí sola, y a veces incluso tiene que trabajar en varios empleos al mismo tiempo. Esto también la hizo tomar muy en serio que la vida no es fácil. Hermano, no me mientas. Yui frunció el ceño y dijo seriamente. ¿Cuándo te he mentido? Este proyecto va a ser todo un éxito. Tomará un poco más de tiempo, pero pronto ya no tendremos que preocuparnos por el dinero. Kaito dijo con una sonrisa. De repente recordó algo. Por cierto, tengo una pregunta para ti. Si un día un mundo de juego completamente diferente a la realidad descendiera sobre la Tierra, ¿elegirías entrar en el juego? Yui era muy perspicaz y comprendió perfectamente lo que Kaito quería decir. El mundo del juego. Reflexionó un instante, con un ligero atisbo de vacilación en el rostro, pero finalmente negó con la cabeza. Suena muy interesante, pero mi sueño aún no se ha cumplido, así que definitivamente no puedo entrar en ningún mundo de videojuegos. Además, hermano, te has sacrificado tanto para apoyar mi educación. Si me dedicara al mundo de los videojuegos, te estaría faltando mucho al respeto. Yui habló con sinceridad, y Kaito escuchó con un suspiro. Como era de esperar, decidir no revelarle la verdad sobre el mundo del juego por el momento fue la decisión correcta. Yui ha amado bailar desde que era niña, y siempre ha soñado con subirse a un gran escenario y mostrar al público la danza más hermosa. Este siempre ha sido su sueño. Pero en su vida anterior, tras ser diagnosticada con la enfermedad, se convirtió en una meta inalcanzable para ella. Estaba postrada en cama y débil todos los días, lo que le imposibilitaba regresar a los escenarios. Al recordar aquellos sucesos, el corazón de Kaito no pudo evitar conmoverse con emociones encontradas. La enfermedad de mi hermana empeorará dentro de un mes aproximadamente. Debo hacer los preparativos con antelación y, pase lo que pase, debo asegurar su completa recuperación. Kaito se decidió, extendió la mano y acarició la cabeza de Yui. Vale, si tu sueño es estar en ese escenario, adelante. Recuerda, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Yui se sonrojó ligeramente, pero finalmente no dijo nada. Entonces Kaito se levantó del sofá y sonrió. Vamos, salgamos a cenar algo agradable esta noche para celebrar que tu hermano por fin está ganando dinero. Al oír esto, los ojos de Yui se iluminaron. En serio. Entonces quiero ir a comer olla caliente. Salir a comer fuera es como celebrar el año nuevo para ella. De acuerdo, te llevaré a comer la mejor comida de Wachen. Kaito asintió. A altas horas de la noche. Cuando Kaito regresó a su habitación, encontró a Frog, Meltan y Manapi sentados en el suelo, estudiando una baraja de cartas. Charmeleón, por otro lado, se apoyaba en la mesita de noche, aparentemente sumido en sus pensamientos. Se está haciendo tarde, todos deberían irse a dormir.
Kaito gritó y luego se acostó en la cama. Si no me falla la memoria, el mundo del juego aparecerá en el mundo real por primera vez mañana por la mañana. Por fin ha llegado el día. Con cierta expectación, puso la alarma y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Kaito se despertó temprano, incluso antes de que sonara el despertador. Cogió el móvil y miró la hora, solo para descubrir que eran casi las 8, más de 10 minutos antes de que sonara la alarma. Parece que me emocioné demasiado. Sonrió con ironía, saltó de la cama y comenzó a lavarse. Yui dijo que había hecho planes para salir hoy con sus compañeros de clase, y que se marchó temprano esta mañana, sin regresar hasta esta noche. Según recuerda, el partido debería haber comenzado alrededor de las 9 de la mañana. Así que no se apresuró a iniciar sesión en el juego. Después de lavarse, se sentó en la sala, encendió el televisor, eligió un canal al azar y se puso a esperar. El tiempo transcurría y Kaito miraba la televisión en silencio, sin hacer ruido. Finalmente, cuando el reloj de la pared marcó las 9, Kaito ya no pudo contenerse. ¿Por qué no ha llegado todavía? ¿Se ha retrasado? Frunció el ceño, con expresión algo desconcertada. Pero justo en ese momento, llegó lo que tanto había estado esperando. Una voz magnífica y ancestral resonó repentinamente entre el cielo y la tierra. Atención, humanos. En las calles del reino de Ian, un joven corría a toda prisa hacia adelante. Maldita sea, voy a llegar tarde en 5 minutos. Si no me doy prisa, ese cerdo gordo me volverá a descontar del sueldo, pero sus pasos se detuvieron de repente. Porque él también escuchó ese magnífico sonido. No pudo evitar mostrar un atisbo de duda. ¿Qué está pasando? ¿Estoy bajo demasiado estrés y estoy alucinando? Pero al instante siguiente, aquella voz anciana volvió a resonar, repitiéndose con perfecta claridad. Atención, compañeros humanos. ¿Quién está hablando? El joven miró a su alrededor y notó que las demás personas también mostraban expresiones de sorpresa y asombro. Ellos también oyeron ese sonido. No solo en el reino de Ian, sino que personas de todo el mundo escucharon esa voz antigua y magnífica en ese momento. En una calle de Los Ángeles, un hombre negro que llevaba una cafetería salía del local cuando de repente escuchó una serie de ruidos. Se sobresaltó y derramó el café por todo el suelo. ¿Quién está hablando? En la tierra de las grullas, entre los cerezos en flor que revolotean por las calles de Akihabara, un joven con una camisa azul lleva una caja de figuras y corre emocionado hacia su casa. De repente, volvió a oír aquella misma voz majestuosa, lo que le hizo detenerse en seco y mirar a su alrededor con confusión. En todo el mundo, en cada país y en cada ciudad, cada ser humano despierto escuchó esa voz ancestral que proclamaba su mensaje. Tras repetir las mismas palabras 3 veces, la voz anciana volvió a hablar de repente. Una nueva era está amaneciendo, las leyes del mundo cambiarán, el mundo de los Pokémon está a punto de descender, por favor, prepárense. Esta es la primera vez que se lanza el juego, y solo 100.000 jugadores pueden iniciar sesión. Aprovechen esta oportunidad para entrar al mundo del juego. Un minuto después, cuando comience la cuenta atrás, simplemente piensa únete para entrar en el mundo del juego. La oportunidad solo favorece a quienes se atreven a intentarlo. Tras pronunciar una serie de palabras, la voz anciana volvió a guardar silencio. Pero en ese momento, la gente ya estaba indignada. Madre mía, qué presupuesto tan enorme. ¿Qué equipo de producción haría algo así? Se les está acabando el presupuesto. Algunas personas se burlaron de la idea, pensando que se trataba de una broma de alta tecnología o de una actuación de un programa de variedades con fines de entretenimiento. Aquí no hay altavoces ni nada parecido, ¿qué está pasando? Algunas personas estaban llenas de dudas y seguían buscando por todas partes para averiguar de dónde provenía el sonido. La mayoría de la gente se mostraba escéptica ante lo que decía la voz anciana sobre el mundo de los Pokémon y la idea de unirse al juego. Muy pocas personas tomaron en serio las palabras de la anciana voz y esperaron ansiosamente a que pasara el tiempo. En el reino de Ian, dentro de un centro comercial recién inaugurado. Yui, ¿escuchaste esa voz? Una chica guapa con un vestido azul pareció sorprendida y le dijo a otra chica que estaba a su lado. Este último asintió, pero su expresión delataba cierta confusión. Yo también lo oí, la chica guapa le cogió la mano y le dijo con una sonrisa. ¿Crees que el centro comercial está realizando algún tipo de promoción y ha grabado este disco para que lo veamos? Evidentemente, no se tomó en serio las palabras de la anciana. Pero Yui no le respondió. En cambio, la confusión en sus ojos se acentuó.
Esto no era una promoción de un centro comercial. Cuando el sonido resonó por segunda vez, se tapó los oídos, pero el sonido pareció atravesarle el alma, resonando directamente en su mente. Y. Si lo que dijo esa voz es cierto. El mundo del juego, la mente de Yui se llenó repentinamente con las palabras que Kaito había dicho anoche. ¿Y si un mundo de videojuegos estuviera a punto de convertirse en realidad? Su expresión se congeló de repente. ¿Podría ser esto a lo que se refería mi hermano con la llegada del juego? Pasó un minuto rápidamente. La voz anciana resonó una vez más entre el cielo y la tierra, tal como se había prometido. Ha llegado el momento. El primer inicio de sesión del juego está a punto de comenzar. Para unirte al juego, simplemente di unirse en silencio cuando termine la cuenta regresiva. 10. 9. La voz anciana continuó la cuenta regresiva, y personas de todo el mundo, algunas incluso comenzaron a hablar de ello en línea. ¿Por qué tengo que trabajar horas extras otra vez hoy? ¿Un mundo de juego, eh? Aunque fuera real, no querría ir. Ir se consideraría absentismo, y perdería mi trabajo. En efecto, incluso si algo así fuera cierto, aún tendríamos que leer libros, ¿no? Además, probablemente esto no sea real. Parece una especie de broma pesada a gran escala. Primero haré una predicción. Hay muchas personas que comparten actitudes similares, pero también hay un número muy reducido que ya está nervioso, esperando a que pase el último segundo. La voz anciana continuó leyendo. 4. 3. 2. 1. Comienza oficialmente el primer inicio de sesión en el juego. La voz se tiñó repentinamente de emoción y se elevó bruscamente. En ese preciso instante, en todo el mundo, aquellos que ya estaban listos para unirse al juego pronunciaron en silencio la palabra unirse. Al instante siguiente, se desarrolló una escena que horrorizó a todos los que los rodeaban. En las calles, frente a los escritorios, muchas personas se convirtieron literalmente en destellos de luz blanca y desaparecieron ante sus propios ojos. Este tipo de escenas de personas que se desvanecen en el aire se repiten constantemente. Dentro de la escuela, un profesor escribía ecuaciones en la pizarra, murmurando para sí mismo. Concéntrense en sus estudios y dejen de preocuparse por estas cosas raras. Quizás alguien esté gastando una broma en la emisora de radio de la escuela. No hagan nada parecido. Avergonzarán a toda la clase. Terminó de escribir la ecuación y se dio la vuelta. Ahora, continuemos con la discusión sobre la dualidad lineal. Su voz se detuvo bruscamente. Porque toda la clase que estaba sentada detrás de ella había desaparecido en ese instante. La maestra miró los pupitres vacíos detrás de ella, y la tiza que tenía en la mano cayó al suelo con un golpe seco. Pasó un minuto y la voz anciana volvió a resonar. El período de inicio de sesión inicial ha finalizado. El número actual de jugadores que se han unido al juego es de 1.000.000. Nos vemos la próxima vez. Entonces, bajo el cielo, fue como si algo se hubiera alejado flotando. Aquella voz anciana nunca volvió a sonar. Pero en el plano humano, en este preciso instante, la situación era un verdadero caos, un auténtico tumulto. 100.000 personas, si bien es una cifra considerable, no representan un número grande cuando están dispersas por todo el mundo. Pero estas personas simplemente desaparecieron en el aire, y había testigos por todas partes. La gente finalmente comenzó a darse cuenta de que no se trataba de una broma, sino de una llegada real a otro mundo. Pero en lugar de entusiasmarse con el surgimiento del mundo de los videojuegos, la gente se vio presa del pánico. ¿De verdad esas personas que desaparecieron fueron al mundo del juego? Si voy allí, ¿cómo volveré? O mejor dicho, ¿es siquiera posible que regrese? Desde los ciudadanos de a pie hasta los acaudalados magnates inmobiliarios, todos se vieron atrapados en la enorme conmoción. Además, altos funcionarios de varios países también se mostraron alarmados. Cuando apareció por primera vez la voz anciana, aunque los altos funcionarios de varios países estaban intrigados, solo sospechaban que algunos piratas informáticos podrían haber pirateado los equipos de transmisión cercanos, o que se trataba de un ataque de alta tecnología por parte de otros países, y no creyeron lo que decía la voz. Pero con el paso del tiempo, los residentes comenzaron a desaparecer y poco a poco se dieron cuenta de que las cosas no eran tan sencillas. En un instante, las agencias de inteligencia y los departamentos de respuesta a emergencias de los más altos niveles de varios países comenzaron a operar a toda velocidad, trabajando sin descanso. Departamento de Respuesta a Emergencias, capital del Reino de Ian. ¿Se ha completado la investigación?
¿Cuántas personas están desaparecidas? Un hombre de mediana edad estaba de pie en la oficina, con el ceño fruncido, sosteniendo un teléfono y haciendo preguntas en voz alta a alguien al otro lado de la línea. Señor, hemos recibido más de 2000 denuncias de personas desaparecidas, y la cifra sigue aumentando. Una voz igualmente angustiada se escuchó al otro lado del teléfono. Sigue buscando información y avísame en cuanto encuentres algún dato. Tras decir eso, el hombre colgó el teléfono. Parecía ansioso y habló con un anciano de cabello blanco que estaba sentado erguido detrás de un escritorio frente a él. Director Akira, ¿qué cree que deberíamos hacer al respecto? Internet está revolucionado ahora mismo. Algunos dicen que es el fin del mundo, otros que es un ataque terrorista meticulosamente planeado, pero el problema es que ni siquiera nosotros sabemos realmente qué está pasando. Y las familias de los desaparecidos, se puso cada vez más ansioso a medida que hablaba. Pero el anciano que estaba detrás del escritorio, a quien llamaba director Akira, negó con la cabeza con expresión tranquila. Pequeña Lee, no te preocupes. Cuanto más difícil sea la situación, más tranquilos debemos permanecer. Mantener la calma es un requisito indispensable para tomar la decisión correcta. Cuanto más ansioso estés, más difícil será manejar bien la situación. El hombre de mediana edad quedó desconcertado por lo que escuchó y, al darse cuenta de su pérdida de compostura, la recuperó parcialmente. El director Zhang tiene razón. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer ahora? El anciano extendió la mano, cogió la taza de té que tenía delante, dio un sorbo y luego habló lentamente. Ignoren por ahora los debates en línea. Emitan un comunicado declarando que el gobierno está investigando a fondo el asunto, asignando personal para brindar apoyo a las familias de las personas desaparecidas y continuando con la recopilación de sus expedientes. El joven asintió repetidamente, pero luego preguntó rápidamente. Entonces, ¿hay algo más? El anciano dejó su taza de té y pronunció lentamente una sola palabra. Esperar. El hombre de mediana edad estaba perplejo. ¿Nosotros, nos limitamos a esperar? El anciano asintió, con la mirada profunda y pensativa. Según la información disponible, personas de todo el mundo han escuchado este sonido, y las personas desaparecidas no pertenecen a una etnia específica. Provienen de todos los países. Tenemos muy poca información. Por ahora, parece que solo nos queda esperar y ver qué sucede antes de hacer más planes. El hombre de mediana edad se quedó perplejo. ¿Te refieres a esperar a que reaparezcan esas personas desaparecidas? ¿O tal vez esa voz ha reaparecido? El anciano asintió sin decir palabra. El hombre de mediana edad apretó los dientes, se dio la vuelta y salió de la oficina para cumplir las instrucciones del anciano. Dentro de la oficina, el anciano miraba solemnemente las hojas de té que flotaban en su taza, murmurando para sí mismo. Otro mundo, esta vez, las cosas podrían no ser tan sencillas, al mismo tiempo. Parece ser como lo recordaba. El juego se lanzará alrededor de las 9 de la mañana. Kaito echó un vistazo al reloj de pared y murmuró para sí misma. Por lo tanto, la cronología de los eventos posteriores a la apertura del servidor no debería cambiar significativamente. Pensó un momento y luego volvió a activar el sistema. Sistema, ahora que se me considera conectado al juego, ya no necesito competir con esas otras personas por un lugar, ¿verdad? El sistema indicó afirmación. Así es. El anfitrión ya es el jugador 1. Lo único que tienes que hacer es ponerte el casco para entrar al mundo del juego. La voz sintetizada continuó. Sin embargo, anfitrión, hay algo que debe resolver de inmediato. ¿Qué pasa? Kaito frunció el ceño. Ahora que el mundo del juego se ha lanzado oficialmente, el anfitrión necesita obtener inmediatamente una identificación de juego para ocultar su verdadera identidad. Si el anfitrión no desea ocultar su identidad, puede optar por aparecer con su nombre real. Tras escuchar la explicación del sistema, Kaito finalmente recobró la cordura. En mi vida anterior, casi todos los que entraban al mundo del juego tenían un apodo. Sobre todo los expertos, la mayoría de ellos tienen sus propios nombres en clave. Esto no tiene que ver con un supuesto sentido del misterio, sino más bien con ocultar la identidad en el mundo real y evitar ser blanco de ataques y meterse en problemas. En esta vida, Kaito ahora puede traer Pokémon de vuelta al mundo real y tiene cierta habilidad para protegerse. Pero tras considerarlo detenidamente, decidió no revelar su verdadera identidad por el momento. ¿Un apodo? Kaito pensó por un momento. En su vida anterior, su nombre de juego constaba de un solo carácter. Ordinary Player, jugador ordinario. Sencillo y directo.
Pero en esta vida, todo comienza de nuevo, lo que significa que se ha embarcado en un camino completamente diferente, así que cambiémosle el nombre. Los ojos de Kaito parpadearon y ella habló. Apodo. Esta vez, llamémoslo Nube. Recibido, el nombre de usuario del anfitrión ha sido cambiado. Kaito asintió, se dio la vuelta y regresó a su habitación, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Yui que decía: tómate un descanso. Esta noche estoy ocupado, así que no saldré de la habitación. Tengan cuidado cuando no estén. Luego se puso el casco y volvió al partido. El mundo de los Pokémon. Zengxin-Town no suele ser un lugar precisamente desierto, pero tampoco es precisamente bullicioso. Al fin y al cabo, en ese pequeño pueblo solo hay unas pocas familias, no mucha gente. Pero Pueblo Paleta hoy es algo diferente. De repente, un numeroso grupo de personas de diferentes edades y con distintas expresiones apareció en la plaza del pueblo. Hay al menos cientos. Aunque tienen un aspecto diferente, tienen una cosa en común. Todos tenían una expresión de asombro, incredulidad o sorpresa en el rostro. Maldita sea. De verdad estoy dentro. De verdad estoy dentro. Un fuerte grito de júbilo encendió al instante a toda la multitud, todos se volvieron locos. La razón por la que estas personas están tan entusiasmadas es bastante simple. La idea de un mundo de juego al que los humanos puedan acceder y que exista independientemente del mundo real, si bien es un concepto que ya se ha propuesto anteriormente, solo puede existir en películas o novelas. La tecnología humana aún no es capaz de hacer realidad esa visión. Pero en ese momento, habían entrado de verdad en un mundo de juego completamente independiente del mundo real. Este es un acontecimiento sin precedentes. Alguien que estaba en la plaza respiró hondo de repente y se pellizcó el muslo con fuerza. Su rostro se puso rojo al instante, claramente por el dolor. Pero no había rastro de dolor en su voz. Al contrario, parecía aún más emocionado. ¡Santo cielo! Eso duele muchísimo. Esto no es un sueño. El hombre gordo casi lloró de alegría. Siempre había sido un gran aficionado a los videojuegos, y hoy había entrado en un mundo virtual, lo que lo emocionaba muchísimo. Con el paso del tiempo, todos los jugadores en la plaza comenzaron a ponerse de acuerdo en una cosa. Realmente entraron en el mundo del juego. Como resultado, algunas personas que probaron el juego por curiosidad ahora empiezan a arrepentirse. Oye. Déjame volver. Todavía no he terminado mi clase. No tengo tiempo que perder aquí. Un hombre de mediana edad, con aspecto de oficinista, señaló al cielo y gritó en voz alta. Por desgracia, no pasó nada. Solo pudo murmurar maldiciones entre dientes mientras caminaba de un lado a otro, pensando en cómo marcharse. Pero esas personas son una minoría. La mayoría, al enterarse de que han entrado en el mundo del juego, ya han comenzado a explorarlo. En un rincón de la multitud, un joven de cabello negro miró a izquierda y derecha, y solo después de asegurarse de que nadie le prestaba atención, habló con cautela y timidez. Abra el panel del sistema. Basándose en su experiencia jugando videojuegos, y dado que se trata de un juego, debe haber algo parecido a un panel de control. Tal como lo esperaba, una suave voz femenina resonó en sus oídos. Jugador N.Grado 1122, bienvenido al juego. Elf Century. Soy tu guía de juego. Dado que es la primera vez que entras al juego, comenzaré con una guía para principiantes. En este mundo existe un tipo especial de criatura llamada Pokémon. Al oírse la voz de la mujer, una serie de imágenes aparecieron perfectamente ante los ojos del joven. 10 minutos después, la voz anciana finalmente volvió a resonar en los oídos de los jugadores. Atención a todos los jugadores, esta es la primera sesión de inicio de sesión y el número total de inicios de sesión es de 100.000. Sincronización mundial completada. A partir de este momento, el servidor del juego se lanza oficialmente. Bienvenidos a Elf Century. La duración inicial de la sesión iniciada es de 13 horas. Transcurrido este tiempo, el mundo del juego sufrirá su primera gran actualización y todos los jugadores serán desconectados forzosamente y regresarán al mundo real. Disfruta del juego. Una voz anciana, profunda y resonante, anunció el inicio oficial del partido. Tras escuchar la explicación de la voz anciana, muchos finalmente respiraron aliviados. Siempre y cuando pueda regresar. Mientras tanto, en una habitación de huéspedes del centro Pokémon en Ciudad Fucsia. Kaito recordaba y reflexionaba sobre el anuncio del sistema que acababa de escuchar. Sí, según recuerda, cuando este juego apareció por primera vez en el mundo real, los jugadores no podían abandonarlo voluntariamente.
Aproximadamente 6 meses después, la gente podrá elegir libremente si quiere entrar o salir del juego. Anteriormente, cada sesión de inicio de sesión podía durar desde un día hasta varios días, sin ningún patrón discernible. Tras cada sesión de inicio de sesión, el mundo del juego se someterá a una denominada actualización. En cuanto al contenido de la actualización, Kaito realmente no lo sabía. Al fin y al cabo, en los inicios de este deporte, en su vida anterior, todavía pensaba en cómo ganar dinero para mantener a su familia, y perdió esta gran oportunidad. En cualquier caso, con el paso del tiempo, el enorme impacto que el juego de la vida pasada tuvo en el mundo real se repetirá uno a uno. Por ejemplo, la ineficacia de las armas de fuego, la aparición de foros de juegos en línea y la aparición del primer Pokémon en el mundo real, mientras Kaito rememoraba el pasado, sucedió algo completamente inesperado. Una dulce voz femenina resonó de repente entre el cielo y la tierra. Atención a todos los jugadores. Felicitaciones al jugador número 001 Jun por lograr el logro. Primera persona en todo el servidor en obtener un Pokémon inicial. Recompensa. 10.000 monedas Pokémon. Atención a todos los jugadores. Felicitaciones al jugador número 001 Jun por lograr el logro. Primera persona en todo el servidor en obtener el espíritu inicial. Atención a todos los jugadores. La voz de la mujer resonó 3 veces seguidas antes de desvanecerse. Al oír esa voz, la expresión de Kaito se tensó. No me extraña que el sistema tuviera tanta prisa por hacerme cambiar el apodo, ya veo. Según las reglas del mundo del juego, cuando un jugador completa ciertos objetivos y logros por primera vez, se realiza un anuncio en todo el servidor, tal como acabamos de hacer. En general, ser retransmitido de esta manera es motivo de orgullo para cualquier jugador de alto nivel. Pero, para ser sincera, a Kaito le empezaba a doler el estómago. Inicié sesión en el juego una semana antes. Es probable que la cantidad de anuncios que se activaran en ese momento fuera continua durante al menos 5 o 10 minutos. Inicialmente pensaba mantener un perfil bajo, pero ahora parece que, eso ya no es posible. Allende. Para entonces, la mayoría de los jugadores ya habían accedido a los paneles de sus personajes gracias al boca a boca y tenían una idea general de qué tipo de mundo era este. Y la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué se supone que debe hacer ahora mismo. Justo en ese momento, un anuncio del sistema que se escuchó en todo el servidor resonó en los oídos de todos. La multitud estalló inmediatamente en un alboroto. ¡Santo cielo! No puede ser. Ni siquiera he terminado el tutorial y alguien ya tiene un Pokémon. No solo los jugadores de Daxia, sino también los jugadores internacionales de Sinnoh, Hoenn y otras regiones mostraron algo confundidos al escuchar el anuncio del sistema. ¿Quién es esta nube? Apenas habíamos entrado al juego y ya había empezado a trabajar en los logros. En medio de las discusiones, sucedió algo inesperado. Esa dulce voz femenina volvió a resonar. Atención a todos los jugadores. Felicitaciones al jugador número 001 Jun por lograr el logro. Primera persona en todo el servidor en obtener 3 Pokémon, esto ocurrió 3 veces seguidas. Las expresiones en los rostros de todos esta vez fueron bastante interesantes. Una cosa es una cosa, pero 3. Pero eso no es todo. Los anuncios del sistema comenzaron a sonar como locos, uno tras otro. Atención a todos los jugadores. Felicitaciones al jugador número 001 Jun por completar el logro. Uno de sus Pokémon ha alcanzado el nivel 15 y pico, entrando en el nivel oficial. Atención a todos los jugadores. Felicitaciones al jugador número 001 Jun por completar el logro. Obtener un Pokémon de calidad roja. Atención a todos los jugadores. Felicitaciones al jugador número 001 Jun por completar el logro. Obtención de un espíritu fantasma. Atención a todos los jugadores, los anuncios del sistema inundaron Internet, resonando continuamente. Todos los jugadores que participaron en el juego están ahora estupefactos. ¿Qué le pasa al jugador número 1? Es como si hoy fuera el primer día de clase para todos, y acabáramos de sentarnos en el aula cuando el profesor anuncia que uno de los alumnos ya se ha graduado y no necesita asistir más a clase. Esto es demasiado indignante. En todo el mundo, los anuncios del sistema continuaron resonando sin cesar. Pero en este momento, los jugadores de todas las regiones y países se han vuelto algo indiferentes al anuncio del sistema. Su atención se ha centrado ahora por completo en otro lugar. ¿Qué está pasando con este jugador llamado Jun? ¿Está haciendo trampas? Llevamos poco tiempo en el juego, ¿cómo es que ya ha conseguido tantos logros?
En la plaza de Ciudad Paleta, algunas personas gritaban con gran descontento. Creo que podría ser un problema con el sistema del juego. Alguien se ajustó las gafas y dijo con expresión seria. Dejen de discutir. ¿Escucharon lo que acaban de decir en el anuncio? ¿Qué son los Pokémon? ¿Qué son los gimnasios? Algunas personas captaron las palabras clave del anuncio y mostraron una expresión de desconcierto. Todos acaban de entrar en el juego, y algunos ni siquiera saben qué es un Pokémon. El anuncio provocado por este jugador llamado Jun los ha dejado completamente desconcertados. No solo en el país de Ian, sino que en este preciso momento, actores extranjeros en varias otras regiones también están debatiendo este asunto. En ese momento, los 100.000 jugadores que se unieron al juego compartieron el mismo pensamiento. ¿Quién es exactamente este jugador llamado Jun? ¿Y cómo logró semejante hazaña? Aunque nadie conoce la respuesta a esta pregunta en este momento, una cosa es segura. El nombre Jun ha quedado profundamente grabado en los corazones de estas 100.000 personas, convirtiéndose en un recuerdo imborrable. Mientras tanto, en la ciudad de Asabane. Kaito no era consciente de que había llevado a decenas de miles de jugadores a la desesperación. En ese momento, escuchaba los constantes anuncios del sistema resonando en sus oídos, con el ceño fruncido. Sistema, esto hace muchísimo ruido, ¿puedes silenciarlo? Poder. En cuanto terminó de hablar, los anuncios desaparecieron de los oídos de Kaito y todo volvió al silencio. Gracias. Kaito asintió. Aunque él había sido quien activó el anuncio, llevaba sonando casi 5 minutos y le empezaban a doler los oídos de tanto escucharlo. Al pensar en ello, se encogió de hombros. Solo puedo disculparme con los jugadores que acaban de entrar al juego. Por cierto, ahora que los jugadores han iniciado sesión oficialmente, Kaito pensó un momento, luego se acercó a la cama, descorrió las cortinas y miró hacia la calle. Efectivamente, una enorme multitud de personas con distintos documentos de identidad en la cabeza se agolpaba en la calle, creando una escena caótica. Naturalmente, todas estas personas eran jugadores a quienes se les había asignado la Ciudad Roja Débil como su lugar de nacimiento. Kaito echó un vistazo al grupo de personas en la calle y luego se apartó de la ventana. Sistema, active el modo anónimo. Emprendimiento exitoso. En el modo anónimo, la identificación de Kaito no aparecerá sobre su cabeza desde la perspectiva de los demás jugadores. Actualmente, participa en el juego con su cuerpo real, y esta es la mejor manera de evitar revelar su identidad real a los demás jugadores. Además, Kaito no quería atraer a una gran multitud allá donde fuera. En su vida anterior, cuando se convirtió en un jugador de élite, había experimentado personalmente este doloroso sentimiento. Era extremadamente molesto. Tras realizar todos los preparativos, Kaito reflexionó un momento y decidió apegarse al plan original y desafiar al Dojo Carmesí. Aunque el juego ya se ha lanzado oficialmente, mis objetivos y planes siguen siendo los mismos. A corto plazo, no tiene necesidad de interactuar con estos jugadores. Tras tomar su decisión, salió del centro Pokémon y se dirigió al gimnasio Fucsia. Media hora después, cada vez más jugadores lograron descubrir cómo acceder al panel del juego y ver el tutorial para principiantes. Gracias a las explicaciones del sistema de juego, finalmente lograron comprender los aspectos básicos de estas criaturas mágicas llamadas Pokémon. Tras completar el tutorial, todos los jugadores recibieron una misión para principiantes. Eso es para obtener tu primer Pokémon. Por lo tanto, en este preciso instante, la plaza de Pallet Town rebosa de actividad. Aunque no sabían cómo atrapar Pokémon, todos comenzaron a buscarlos de inmediato. Un hombre alto y delgado, con gafas de sol, miraba a su alrededor frente a un árbol. Cuando su mirada recorrió el tronco, sus ojos se iluminaron de repente. En el tronco del árbol, una enorme oruga verde, tan gruesa como una pitón, se arrastraba. Sin duda, debe ser un Pokémon. Estaba eufórico. No me lo esperaba, lo encontré con mucha facilidad, entonces, ¿no sería yo la segunda persona en conseguir un Pokémon inicial? Murmuró algo para sí mismo y, tras comprobar que no se acercaba ningún otro jugador, se dirigió de puntillas hacia el árbol. Entonces, el hombre contuvo la respiración, extendió repentinamente las manos y agarró la oruga verde del árbol. Una sonrisa ya se había dibujado en su rostro. Ja ja ja. He capturado a un Pokémon. Pero al instante siguiente, la oruga salió de su susto, se dio la vuelta furiosa y examinó con la mirada al humano que la había agarrado. En general, las orugas verdes son bastante tímidas, y en esta situación, probablemente temblarían de miedo y no se atreverían a moverse.
Pero este hombre parece tener muy mala suerte. Momo. La oruga verde escupió furiosamente innumerables hilos de seda, apuntándolos hacia el hombre. El hombre no estaba preparado en absoluto para esto. Al instante siguiente, su cuerpo estaba completamente envuelto, como una momia. No contenta con eso, la oruga verde se soltó de las manos del hombre y lo embistió con ferocidad. El hombre fue zarandeado como una bola de bolos por una oruga, y sus gritos de pánico resonaron en el aire. ¡Ayuda! La oruga está matando gente. ¡Ah! Esta escena se está repitiendo en todas partes. Nadie sabía cómo capturar Pokémon. Todos se abalanzaban sobre ellos en cuanto veían uno. Algunos jugadores incluso han puesto sus ojos en la población indígena local. Por supuesto, su destino también fue trágico. En términos de poder de combate, incluso 5 hombres fuertes y corpulentos podrían no ser rival para un Pokémon de nivel principiante. El tiempo corría y todos los jugadores empezaron a darse cuenta de lo difícil que era conseguir un Pokémon. Para colmo, justo cuando todos se quejaban y estaban desconcertados, volvió a sonar un anuncio del sistema. Atención a todos los jugadores. Felicitaciones al jugador número 001, Jun, por completar la misión clave. Obtener la 5ª medalla de gimnasio. Atención a todos los jugadores. Felicitaciones al jugador número 001, Jun, por completar la misión clave. Obtener la 5ª medalla de gimnasio. Tras repetirse el anuncio 3 veces, todos guardaron silencio. Hermano, dime la verdad. ¿Estamos jugando al mismo juego? ¿No puedes simplemente ser una persona decente? Mientras tanto, en la entrada del gimnasio Escarlata, Kaito miró la insignia rosa en forma de corazón que tenía en la mano y la guardó con satisfacción. Este gimnasio era bastante famoso entre los jugadores en su vida anterior, porque para desafiarlo, había que pasar por numerosas trampas y mecanismos en el perímetro exterior del gimnasio antes de llegar al líder del gimnasio. A Kaito le llevó un poco de tiempo desactivar las trampas, pero el combate en sí no fue demasiado difícil. La líder del gimnasio Escarlata se llama Anzu, y es una chica vestida de ninja. Tras confirmar que Kaito solo tenía 5 medallas, el Pokémon que envió no era particularmente fuerte. Un Motroa de nivel 25. Gracias a su ventaja de tipo, Charmeleon ganó fácilmente la batalla. Gracias al aumento de puntos de experiencia, Charmeleon alcanzó con éxito el nivel 27, acercándose un paso más al nivel 30. Sin embargo, Kaito estima que, en términos generales, un Pokémon normal debe alcanzar el nivel 30 antes de poder entrar en la fase de élite. En el caso de Charmeleon, bueno, eso no es necesariamente cierto. Después de todo, antes de esta batalla de gimnasio, la fuerza real de Charmeleon, según el sistema, ya era de primer nivel. Esto suena bien, pero parece haber un problema que debe abordarse. Esa es la tarea de modificar a Charizard para que escupa fuego. La misión requiere que Charmeleon derrote a un Pokémon de nivel superior al suyo, aprovechando una ventaja de tipo. Como Kaito había analizado previamente, cuando uno se encuentra estancado en el nivel más alto, desafiar a un Pokémon que acaba de entrar en la categoría élite es una forma sencilla de completar la misión. Una vez que Charmeleon alcance el nivel élite, la dificultad de enfrentarse a oponentes de mayor nivel se duplicará. El plan original de Kaito era ir a la arena de batallas pública de la ciudad y encontrar un entrenador de élite que tuviera ventaja de tipo sobre fuego y cuya fuerza no fuera demasiado exagerada como para no poder desafiarlo. Pero tras llegar a Ciudad Roja Pálida, descubrió que no era una ciudad grande como Ciudad Dorada, y que no había muchos campos de batalla públicos. Afortunadamente, Kaito encontró rápidamente una solución. Ese es el parque de caza más famoso de la ciudad de Asaburo. El parque de caza está situado al sur de Ciudad Fucsia y es una zona natural muy extensa con un terreno diverso y complejo. Se llama parque de caza porque esta zona alberga una gran cantidad de Pokémon salvajes de diversas especies, lo que la convierte en un lugar ideal para que los entrenadores capturen Pokémon. Por supuesto, Kaito no eligió este lugar para atrapar ningún Pokémon. Los Pokémon de la zona Safari generalmente tienen un nivel de fuerza que va desde principiante hasta avanzado, pero en realidad hay algunos Pokémon de nivel élite. Además, estos Pokémon poseen una amplia variedad de atributos, por lo que debería ser fácil encontrar un objetivo adecuado para Charmeleon y completar la misión. Además de eso, Kaito en realidad tenía otro plan. Ahora ha conseguido 5 medallas, lo que significa que cuando desafíe a los gimnasios en el futuro, los Pokémon que envíen los líderes de gimnasio serán significativamente más fuertes.
Según la experiencia, el sexto líder de gimnasio debería enviar a un luchador de élite de alrededor del nivel 30. El séptimo líder de gimnasio enviará un Pokémon de nivel 35 aproximadamente. Cuando lleguen al último gimnasio, el líder del gimnasio utilizará un Pokémon auténtico de nivel maestro. Para que los Pokémon aumenten su fuerza y su nivel, cuanto más alto lleguen, más difícil se vuelve. La velocidad de subida de nivel de Kaito es imposible de alcanzar para otros jugadores. El sistema ofrece una bonificación de doble experiencia, un suministro máximo de bloques de energía y múltiples batallas en las que Kaito derrotó a oponentes de niveles superiores. Sin cualquiera de estos elementos, la velocidad de subida de nivel de Charizard se vería significativamente reducida. Aún así, en esta etapa, se está acercando cada vez más al nivel y la fuerza de la vida anterior de Kaito. Una vez que alcances el nivel élite, la velocidad de subida de nivel de Charmeleon puede disminuir considerablemente. Pero dada la tensa situación actual, no podemos permitirnos el lujo de bajar el ritmo. El tiempo simplemente no le permitía a Kaito bajar el ritmo. Debes alcanzar el nivel maestro antes de que ocurra el incidente de la ciudad dorada. Para lograrlo, debes hacer todo lo posible por subir de nivel rápidamente. Y los Pokémon salvajes del parque de caza, se convirtieron naturalmente en paquetes de experiencia que Kaito no podía perderse. Una vez tomada su decisión, Kaito salió del dojo y se dirigió directamente a la entrada del parque de caza. Parecía que aún quedaba mucho tiempo. La entrada estaba bastante desierta, con la única presencia de Kaito. Toc, toc, toc. Kaito se acercó al puesto de guardia y golpeó suavemente el cristal de la ventana. Hola, ¿hay alguien ahí? Una mano anciana abrió la ventana, y el rostro de un anciano apareció ante Kaito. A juzgar por su escaso cabello gris, este anciano debe ser bastante viejo. Pero por alguna razón, la mirada del anciano era extremadamente penetrante, como la de un león a punto de abalanzarse, llegando incluso a generar una sensación de opresión. Su actitud era totalmente diferente a la de un anciano de su edad. Parecía más bien un cazador experimentado. Incluso Kaito se quedó atónito por un momento. La mirada penetrante del anciano recorrió todo el cuerpo de Kaito, luego sacó una caja llena de Pokéballs verdes y volvió a sentarse. Cada cacería cuesta 10.000 yuanes y dura 5 horas. Debes marcharte inmediatamente cuando te quedes sin Pokéballs o cuando se acabe el tiempo. Las reglas están todas escritas en la pared. Espero que las sigan con honestidad. El anciano dijo con frialdad. Kaito se sintió algo incómodo con la actitud del anciano, pero no dijo nada. Tomó la Pokéball, pagó con la Pokédex y luego entró en la zona Safari del Parque Safari. Ese viejo fue muy grosero, ¿qué clase de servicio es ese? En ese momento, Manapi expresó cierta insatisfacción. Bien, respetar a los ancianos y cuidar de los jóvenes son virtudes tradicionales. Kaito negó con la cabeza. Las reglas en el área silvestre son muy simples y directas. Capturar un Pokémon requiere una batalla uno contra uno, está prohibido causar daño grave intencionalmente a un Pokémon, y debes abandonar el área cuando se acabe el tiempo o te quedes sin Pokéballs. Aunque Kaito nunca había estado allí en su vida anterior, conocía algunas de las cosas más básicas gracias al boca a boca entre los jugadores. Por ejemplo, aunque hay muchos Pokémon en el área silvestre, son muy variados, la mayoría son Pokémon de baja fuerza y rareza, y por lo tanto de poco valor. Solo con buena suerte podrás encontrarte con espíritus raros. Por ejemplo, la distribución de Pokémon de distintos tipos dentro del área silvestre. Contrarresta los elementos del fuego. Tras pensarlo un momento, el primer atributo que me vino a la mente fue el agua. En mi memoria, parece haber un lago en la parte norte de la zona salvaje, donde habitan los espíritus del agua. Una vez tomada la decisión, partió hacia el norte. Sin embargo, antes de que Kaito diera más de unos pocos pasos, la enciclopedia Pokémon que llevaba en la cintura empezó a emitir un pitido. Kaito lo cogió y vio que era una videollamada del profesor Oak. Viejo Dan, ¿sucede algo? Kaito frunció el ceño, algo desconcertada, pero aún así contestó el teléfono. En la pantalla apareció el rostro algo ansioso del profesor Oak. Kaito, tengo que decirte algo, ¿te acuerdas de aquel dragonite que estaba en nuestro patio trasero? Kaito asintió. Sin duda recordaba a aquel dragonite con fuerza de nivel maestro. Fue el primer Pokémon que vio tras regresar al mundo Pokémon. Con la ayuda de este dragonite, logró ahuyentar a los cazadores furtivos y completar su primera misión. Dragonite, ¿qué ocurre? Kaito tuvo de repente un mal presentimiento. El profesor Oak parecía impotente y suspiró.
Como sabéis, este Dragonite resultó gravemente herido y acabó en nuestro patio trasero hace algún tiempo. No tengo ni idea de dónde ha salido. Anoche mismo, Dragonite se fue volando y parece que nunca volverá. Kaito se quedó perplejo al escuchar esto. ¿Desaparecido? Según el profesor Oak, Dragonite llevaba bastante tiempo en la colina artificial. Su repentina partida resulta algo inesperada. El profesor Oak continuó. Tras este periodo de tratamiento, aunque ha mejorado bastante, todavía no está del todo recuperado, realmente no sé qué ha estado haciendo, es realmente preocupante, Kaito, teniendo en cuenta lo mucho que le gustas, si es posible, intenta averiguar más sobre él y ver si puedes obtener alguna información, el profesor Oak parecía preocupado. Claramente, estaba genuinamente preocupado por el Dragonite. Tras comprender la situación, Kaito asintió. No se preocupe, doctor, haré todo lo posible. Por no mencionar que Dragonite era muy amigable con él, había una misión de rango SS en su lista de misiones que estaba relacionada con este Dragonite. Al pensar en esto, Kaito recordó de repente algo más. En el juego anterior, algún tiempo después de que se abriera el servidor, este Dragonite debería seguir allí después de que un jugador entrara al patio trasero del profesor. Pero esta vez, Dragonite abandonó el patio trasero del profesor Oa tan pronto como se lanzó el juego. Podría ser que mi llegada haya provocado un cambio en los acontecimientos originales relacionados con Dragonite. ¿Y dónde se supone que voy a encontrar ese Dragonite? Por un momento, Kaito se sintió realmente desconcertado, ya que disponía de muy poca información. Al otro lado de la llamada, el profesor Oak vio que Kaito asentía con la cabeza en señal de acuerdo y no continuó la conversación. Pensó por un momento y luego dijo de repente. Por cierto, esos invasores, ya deberías haberte topado con ellos, ¿verdad? El corazón de Kaito dio un vuelco. Casi me olvido de eso. Para los jugadores que viven en la Tierra, esto es solo un mundo de juego. Pero en realidad, el mundo de los Pokémon es un mundo real, y cada persona y cada vida en él es un individuo vivo. En consecuencia, la aparición de decenas de miles de jugadores en el mundo élfico debería, en teoría, haber aterrorizado y desconcertado a los habitantes nativos. Pero en realidad, estos habitantes nativos del mundo élfico parecían haber sido imbuidos de información por la voluntad del mundo, y permanecieron muy tranquilos ante la llegada de los jugadores. El sistema de juego también podría estar involucrado, pero Kaito no estaba del todo seguro. A estos individuos no identificados, de comportamiento extraño, que podían resucitar y empezar de nuevo indefinidamente, los llamaban los descendientes. Si bien los indígenas no eran hostiles hacia estos recién llegados, tampoco eran precisamente amigables. Después de todo, cualquiera desconfiaría si se encontrara con tal cantidad de humanos misteriosos, especialmente porque podrían resucitar infinitamente. Esto generó directamente una situación extremadamente difícil para los jugadores principiantes que querían obtener Pokéballs para capturar a sus Pokémon iniciales. Incluso varios años después del lanzamiento del juego, esta situación solo mejoró ligeramente. La mayoría de los habitantes locales seguían desconfiando mucho de estos jugadores. Nos hemos desviado del tema. En su vida anterior, Kaito, como descendiente, pudo mantener una relación tan buena con el profesor Oak, en gran parte gracias a la personalidad amable y gentil del profesor Oak. En lo que respecta a esta vida, a los ojos del profesor Oak, Kaito ya no es un descendiente, sino alguien igual que él. En efecto, ya me he encontrado con esto antes, doctor. Kaito asintió. De acuerdo, ten cuidado al tratar con ellos. Aunque no saben nada de Pokémon, son muchos y son inmortales. Involucrarte con ellos te traerá problemas. El profesor Oak ofreció su sincero consejo. Gracias por su preocupación, doctor. Lo entiendo. Kaito asintió, pero se sintió un poco culpable. El doctor realmente lo considera uno de los suyos. Es bueno que lo sepas. Por favor, ten cuidado cuando salgas. Todavía tengo trabajo que hacer, voy a colgar ahora. Después de que el profesor Oak terminó de hablar, colgó el teléfono. Kaito también guardó la Pokédex y suspiró. Bueno, ya tengo muchas cosas con las que lidiar, y ahora tengo una más. ¿De dónde salió ese Dragonite? ¿Por qué estaba tan gravemente herido? ¿Y dónde está ahora? Para resolver estos problemas, Kaito primero necesita encontrar a Dragonite de nuevo. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Tras mucha deliberación, Kaito finalmente negó con la cabeza. Olvídalo, primero debo concentrarme en resolver los problemas que tengo entre manos. Respiró hondo y comenzó a caminar de nuevo hacia el lago. Mientras tanto, las cosas tampoco van muy bien para los jugadores.
Después de que innumerables jugadores fueran brutalmente golpeados por Caterpie, Poliwag y Ursaring, y de que la oficial Henry encerrara de grupos por robar Pokémon u objetos autóctonos, los jugadores finalmente aprendieron que se necesitan Pokéballs para capturar Pokémon. Finalmente, todos se dieron cuenta de que las Pokéballs deben comprarse en la tienda usando monedas Pokémon. Pero este juego no tiene un paquete de regalo para principiantes, y todos empiezan sin una sola moneda Pokémon. ¿Cómo se supone que vamos a comprar Pokéballs? De vuelta en Pueblo Paleta, un grupo de jugadores finalmente dio con una solución. Ya que no tienes dinero, ¿por qué no vas a buscar a los pueblos indígenas? Por supuesto, el robo está totalmente descartado. Innumerables personas deshonestas ya han sido arrestadas. Si quieres conseguir el dinero, la única manera es utilizar el método más sencillo. Trabajar para ganarse la vida. Y así, escenas mágicas comenzaron a aparecer en cada rincón de Pueblo Paleta. En el rancho, un jugador señaló un gran tanque de leche y le dijo al ranchero: Jefe, vi que en su rancho hay esto, ¿es una vaca? ¿Necesita ayuda para ordeñarla? Soy muy barato, solo 5 monedas élficas por hora. El ranchero se quedó perplejo. ¿5 monedas élficas? Este precio, ni siquiera los niños trabajadores lo consiguen tan barato. Pero ahí no terminó todo, porque tan pronto como este jugador terminó de hablar, apareció otro. Jefe. Yo también. Solo necesito 4. En un instante, sonidos similares resonaron uno tras otro por toda la ciudad. Los indígenas locales también se han dado cuenta de algo. Estos invasores, parecen tener muy poco dinero. La zona silvestre dentro del Parque Safari era originalmente una reserva natural de Pokémon. Esta zona abarca una vasta extensión y posee un ecosistema saludable, donde viven muchos Pokémon raros. Posteriormente, la liga financió oficialmente la transformación de esta zona en un coto de caza, y el número de Pokémon raros disminuyó gradualmente. Aún así, eso no logró mermar el entusiasmo de los entrenadores que querían probar suerte. Kaito nunca había estado aquí en su vida anterior, y las escenas que vio hoy por el camino, para ser honesto, lo llenaron de cierta emoción. Sobre la exuberante hierba verde, bandadas de brotes de trompeta danzaban entre los juncos, mientras que piqueros, cernícalos y pinzones revoloteaban entre los árboles. En las lejanas llanuras, manadas de rinocerontes acorazados galopaban bajo la luz del sol, levantando nubes de polvo. En diferentes regiones, se pueden encontrar Pokémon de distintas razas por todas partes. Aún así, estos Pokémon no eran el objetivo de Kaito. Tras caminar a paso ligero durante una hora, finalmente llegó al lago de agua dulce situado en la parte norte de la zona silvestre. El lago resplandecía bajo la luz del sol, y Kaito, de pie junto al lago, podía ver claramente muchas carpas y peces dorados nadando a su alrededor. En cuanto a la orilla, también había algunos renacuajos de mosquito, y Bow estaba jugando y riendo. Lamentablemente, tras sobrevolar el lago, Kaito no encontró ningún objetivo que cumpliera con sus criterios. El Pokémon de tipo agua más fuerte ante lago es un Poliwag de nivel 25, que es el único nivel oficial. Esto le provocó a Kaito un nuevo dolor de cabeza. Si no lo encontramos aquí, probablemente tendremos que buscar Pokémon de otros tipos ahora. Además del agua, los tipos tierra y roca también son eficaces contra el fuego. Estos dos tipos de Pokémon se distribuyen principalmente en las zonas montañosas y de colinas de la parte central del área silvestre. Pero cuando Kaito pasó por allí hace un momento, no encontró un Pokémon adecuado. Kaito no pudo evitar ponerse a pensar. ¿Deberíamos regresar por donde vinimos, o continuar buscando Pokémon de tipo agua? Etcétera. De repente recordó algo, extendió la mano y despertó a Manapi, que seguía durmiendo sobre su hombro. Hazme un favor. ¿Y ahora qué? ¿Siempre haces esto? ¿Me estás tratando como si fuera mano de obra gratuita? La próxima vez tendrás que pagarme más. Manapi se despertó aturdida, quejándose con una expresión de insatisfacción en el rostro. Habla más alto, ¿qué pasa ahora? Kaito pensó por un momento y dijo: ya que eres el príncipe del mar, deberías tener cierto conocimiento de cuerpos de agua como lagos y estanques, ¿no? Al oír esto, Manapi asintió con aire de suficiencia en señal de acuerdo. Por supuesto, sé exactamente dónde están los ríos y lagos en esta zona, a lo largo de decenas de kilómetros. Kaito Gao. Perfecto. ¿Podrías ayudarme a encontrar otros estanques o lagos cercanos? En su opinión, una zona tan extensa como esa región salvaje no podía tener un solo lago. Como Manapi puede detectarlos, vamos a revisarlos uno por uno. Tal vez encontremos un Pokémon del nivel adecuado.
Al oír esto, Manapi negó con la cabeza a regañadientes. Nunca dije que iba a ayudar. Acordamos que solo seríamos socios. Ni siquiera he visto un atisbo del templo todavía, y ya te he ayudado varias veces. Renuncio. Me están sacando el pelo. Al oír esto, Kaito miró a Manapi, que estaba de mal humor. Hoy te daré 2 cubos extra para el almuerzo. Manapi guardó silencio durante 2 segundos. Hola, el mapa del príncipe de Kangai seguirá guiándote. Hay otro lago a 500 metros más adelante. Con la guía de Manapi, Kaito partió de nuevo. Sin embargo, por alguna razón, su viaje no fue fácil. Incluso tuvo que detenerse varias veces para encontrar la manera de continuar, como si hubiera entrado en un laberinto. Afortunadamente, Manapi pudo guiarlo en la dirección general hacia su destino, lo que evitó que se perdiera. Tras atravesar el intrincado bosque y sus senderos ocultos, Kaito finalmente divisó el siguiente estanque que Manapi había mencionado. En comparación con el lago que acabamos de visitar, el agua de este estanque es increíblemente clara. De pie en la orilla, Kaito incluso podía ver las partículas de barro y arena en el fondo del estanque. El problema es que este estanque tiene como máximo 10 metros cuadrados de tamaño. No solo eso, sino que, para decepción de Kaito, no vio ni un solo Pokémon de tipo agua en las inmediaciones, lo que no parecía ser un lugar donde vivieran Pokémon de tipo agua. Suspiró, pensó un momento y luego se sentó junto al estanque. Han transcurrido más de 2 horas y ahora el sol está en lo alto del cielo. Ya es mediodía. Le rugían las tripas de hambre. El paisaje aquí es bastante bonito. Almorcemos aquí y luego continuemos buscando un destino adecuado. Tras tomar una decisión, Kaito liberó a los Pokémon, sacó el frasco de cubos de energía y les preparó el almuerzo. Por supuesto, había 2 pastillas de Manapi adicionales en el frasco. Una vez terminadas las tareas, Kaito empezó a comerse el sándwich que había comprado esa mañana en el centro Pokémon, mientras pensaba en otras cosas. Si realmente no puedes encontrar un Pokémon del nivel adecuado, puedes usar el tiempo restante para subirlo de nivel. Si bien el efecto de llama de chorro modificado es muy atractivo, las condiciones que se requieren son, en efecto, algo difíciles de cumplir. Justo cuando estaba comiendo su sándwich absorto en sus pensamientos, la exclamación de Manapi resonó de repente en la mente de Kaito. Hay un robo. Se robó mi cubo. Dense prisa, que alguien haga algo al respecto. ¿Robo? ¿O hurto de bloques? Kaito se quedó desconcertado y se giró para mirar en dirección a Manapi. Sus párpados se contrajeron involuntariamente. Manapi estaba acurrucada, protegiendo con fuerza el cubo sin terminar que sostenía entre sus brazos. Una esbelta criatura azul y blanca, con unos ojos redondos y adorables, asoma la mitad de su cuerpo fuera del lago, mirando con anhelo el cubo protegido por Manapi. Una serie de datos ya se estaban desarrollando ante Kaito. Pokémon. Dratini, B. Atributo. Dragon. Nivel de habilidad. LV10, nivel principiante. Calificación. Naranja. Característica. Muda. Cuando se sufre un estado anormal, existe la posibilidad de mudar de piel y eliminar dicho estado. Kaito tardó mucho en recobrar la cordura. Este lugar, no puedes creer que haya mini dragones aquí. Mientras tanto, en los límites de la zona silvestre, 2 figuras furtivas miraban a su alrededor y susurraban entre sí. Hermano mayor, ¿estás seguro de que esto realmente funcionará? Se oyó una voz ronca. Pertenecía a un hombre bajo y gordo que observaba nerviosamente su entorno, como si temiera encontrarse con alguien. Junto a él se encontraba un hombre alto y delgado, de rostro fiero, que también observaba su entorno, pero cuyos ojos reflejaban emoción. Siseó en voz baja. Cállate. Claro que puedes, ¿acaso te he mentido alguna vez? Al oír esto, el hombre gordo puso una expresión vacilante, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Pero nos atraparon hace apenas una semana, en aquel entonces, fuiste tú quien sugirió robar los Pokémon del patio trasero de ese anciano. La expresión del hombre alto y delgado se congeló, y dijo con rostro sombrío. Deja de hablar. ¿Acaso no logré escapar contigo? Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca antes de continuar. Esta información es totalmente fiable. La compré a un vendedor de pistas en el mercado negro. Me dijo que hay varios Dratini y Dragonair en lo profundo de esta zona salvaje. Además, he comprobado quién es el responsable de gestionar esta zona natural. Es solo un anciano jubilado, no es rival para nosotros. Capturaremos esos Acarosaurus y luego nos iremos. Este dinero nos alcanzará para vivir sin preocupaciones durante un tiempo. El hombre alto y delgado habló con una expresión de suficiencia en el rostro.
Al oír esto, el hombre bajo y corpulento también se emocionó. De acuerdo. Entonces saldré contigo una vez más, hermano mayor. El hombre alto y delgado hizo un gesto. Mentira, susurrado. A ver, entremos desde aquí, vamos. Aprovechando los arbustos como cobertura, los dos treparon sigilosamente la valla de la zona silvestre y se adentraron aún más en ella. Mientras tanto, por parte de Kaito, la aparición de Dratini fue, naturalmente, una gran sorpresa para él. Como es bien sabido, entre los Pokémon comunes, hay muy pocos cuyas estadísticas bases son comparables a las de los Pokémon legendarios. Los jugadores suelen referirse a estos como pseudo-legendarios. Entre los Pokémon pseudo-legendarios, los más populares y poderosos son los de tipo dragón, como Dragonite y Garchomp. Desafortunadamente, estos Pokémon de tipo dragón, considerados pseudo-legendarios, son extremadamente raros, y sus áreas de distribución son aún más misteriosas. Además, la mayoría de los jugadores que desean capturar a estos Pokémon solo pueden optar por capturar sus formas iniciales, como Dragonite adulto, Garchomp, etc., lo que simplemente no tiene en cuenta el lamentable poder de combate de los jugadores. Si un jugador promedio se encontrara con la forma inicial de un monstruo pseudo legendario de tipo dragón, probablemente se estaría riendo mientras duerme. Y el Dratini que estaba frente a Kaito, era la forma inicial de Dragonite. En ese momento, se mostró realmente sorprendido. Había oído que habían aparecido Pokémon raros en el área silvestre, pero nunca imaginé que fuera cierto. Justo cuando estaba sorprendido, Manapi ya había agarrado el cubo y se había lanzado detrás de Kaito, declarando en voz alta que el cubo de energía era suyo. ¿Qué miras? Todo esto es mío. Ni se te ocurra comértelo. Puaj, el pequeño dragón parpadeó con sus lastimeros ojos grandes y miró a Kaito. Entonces Kaito se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Este dragón en miniatura, probablemente fue atraído por el cubo de energía primigenia que Manapi tenía en la mano. Después de todo, se trata de un cubo de energía de tipo agua de calidad artesanal, y su energía resulta muy atractiva para Pokémon de tipo dragón como Dratini, que viven en el agua. Pensó un momento, luego se dio la vuelta y sacó un frasco entero de cubos de origen de su mochila. Manapi se enfureció en el momento en que lo vio. ¿Qué estás haciendo? Esta es mi ración de comida. Si se la das, lucharé a muerte contigo. Agitó sus tentáculos, protestando con expresión resuelta. Kaito puso los ojos en blanco. ¿De verdad es necesario llegar a tales extremos? Te prepararé más después de que termines de comer, no te preocupes. Tras escuchar esto, Manapi pudo aceptarlo en cierta medida, pero aún así refunfuñó y miró al pequeño dragón con expresión de disgusto. Para él, cualquier duende que intente robarle estos bloques es algo malo. Entonces Kaito sacó un frasco con forma de cubo y dio un paso tentativo hacia Dratini. Para su mayor sorpresa, el pequeño dragón no parecía sentirse extraño ni temeroso de los humanos. Al contrario, sus ojos brillaban con anhelo y su atención estaba completamente centrada en el frasco cúbico. Kaito guardó silencio por un momento. Parece otro sibarita que ve la comida por encima de todo lo demás. Realmente no entiendo por qué este tipo, con tan poca vigilancia, no ha sido atrapado por nadie más todavía. O, tal vez sea porque este lugar es muy aislado. Kaito se sintió impotente, así que se agachó y empujó el tarro de cristal delante del mini dragón. Come, yo invito, no seas tímido. Al ver esto, el dragón enano dudó 2 segundos, luego se zambulló inmediatamente en el tarro y comenzó a comer a una velocidad exagerada. Sus ocasionales sonidos de satisfacción confirmaron aún más la conjetura de Kaito. Este es otro amante de la buena comida. Come despacio, nadie te lo va a quitar. Al ver que el pequeño casi se atraganta mientras comía, Kaito no pudo evitar recordárselo. Al mismo tiempo, también estaba pensando en otra cosa. Ya que tenemos tanta suerte de encontrarnos con un Dratini en un lugar como este, ¿deberíamos plantearnos capturarlo? Este es un pseudo legendario, incluso más raro que el Pokémon inicial. Pero justo cuando estaba reflexionando sobre esto, sucedió algo inesperado. De repente apareció frente a Kaito el cañón oscuro de una pistola. Sea lo que sea que estés pensando, lárgate de aquí ahora mismo o te disparo. Una voz seria le siguió. El anciano que había estado custodiando la puerta ahora estaba de pie junto a Kaito. Y lo que le apuntaba a Kaito era una pistola de color blanco plateado. Este giro inesperado de los acontecimientos hizo que Kaito se tensara al instante. Una sensación de muerte inminente la invadió. En el mundo élfico, las armas de fuego están prácticamente prohibidas y casi nadie las usa.
Después de todo, el poder de los Pokémon es mucho mayor y más sustancial que estas cosas. Pero eso no significa que no vayas a morir si la otra persona te dispara. Inicié sesión en el juego con mi identidad real. Si muero en el juego, Kaito miró la oscura boca del arma, sostuvo la mirada del anciano y lentamente levantó las manos para indicar que no tenía intenciones hostiles. No tenía malas intenciones. No estoy aquí para hablar de esto contigo. Vete inmediatamente. El tono y la expresión del anciano no dejaban lugar a negociación. Eran extremadamente firmes y fríos, incluso con un matiz de intención asesina. La fría boca del arma ya estaba presionada con fuerza contra la frente de Kaito. Ya tenía el dedo en el gatillo, como si fuera a apretarlo en cualquier momento. La atmósfera alcanzó instantáneamente el punto de congelación, pero esta atmósfera no duró más que unos segundos antes de desvanecerse. Ante esta situación de vida o muerte, Kaito, naturalmente, no podía quedarse de brazos cruzados esperando a morir. En cuanto sintió el peligro, ordenó inmediatamente a Manapi que actuara mientras permanecía invisible. Estallido. Se escuchó el sonido de una explosión de vapor de agua, y una ola de agua apareció en un instante, formando una barrera directamente entre la pistola y la frente de Kaito. No solo eso, sino que le siguió otro chorro de agua cuyo potente impacto dificultó que el anciano pudiera sujetar la pistola, provocando que cayera al suelo. Al mismo tiempo, Kaito actuó con la velocidad del rayo, arrebatándole la pistola al anciano antes de que pudiera reaccionar y apuntándole a la cabeza. El anciano jamás imaginó que, con alguien apuntándole con una pistola a la cabeza, la situación pudiera dar un giro tan rápido. Pero, para sorpresa de Kaito, aún así, la expresión del anciano permaneció inalterable. Kaito lo miró fríamente, luego arrojó repentinamente el arma a un lado y frunció el ceño. ¿Por qué hacer esto? Una vez que la tuvo en sus manos, se dio cuenta de que la pistola era endeble y frágil, era solo una pistola de juguete, no un arma de fuego real en absoluto. Esto demuestra que el anciano simplemente quería que se marchara y que no tenía otras intenciones. Punto, punto, punto. El anciano miró a Kaito pero no respondió, simplemente se quedó allí de pie en silencio. Kaito se dio cuenta de repente de que el dragón en miniatura se había escondido de alguna manera detrás del anciano, asomando media cabeza y mirándolo con cierto pánico. Levantó una ceja y continuó. ¿Me pediste que me fuera por culpa de este dragón en miniatura? Al oír las palabras de Kaito, el anciano finalmente habló. Extendió la mano y protegió al mini dragón que estaba detrás de él, mirando fríamente a Kaito y diciendo. Si quieres capturar a este Dratini, puedo darte el dinero. También puedes comprar uno en la liga tú mismo. Pero llevarte este contigo está totalmente fuera de toda duda. Su tono era firme, sin dejar lugar a negociación. Al ver esto, Kaito sintió cierta curiosidad. No, solo lo estaba pensando. No es que tenga que someter a este pequeño a toda costa. Ya tengo suficientes Pokémon. Si capturo otro, probablemente no podré entrenarlo a todos en poco tiempo. Esa es la verdad. Además de Charmeleon, Froakie y Meltan, todavía tiene un nuevo Pokémon que no ha eclosionado. Si aparece otro Dratini, serán un total de 5 Pokémon. Para ser sinceros, incluso el propio Kaito sentía que no podría con todos. Ahora, en realidad sentía curiosidad por el comportamiento del anciano. Sosteniendo una pistola falsa, e incluso ofreciendo dinero, todo para hacerme renunciar a atrapar a este mini dragón. ¿Podría existir alguna conexión entre este humano y este Pokémon? ¿Puedes decirme, por qué me detienes? Kaito frunció el ceño. El anciano parecía tener aún algunas dudas sobre las palabras de Kaito, pero negó con la cabeza con expresión seria. No necesitas saber estas cosas. Simplemente vete de aquí. No tienes permitido contarle a nadie sobre este dragón en miniatura. De lo contrario, no seré tan indulgente. El tono del anciano seguía cargado de hostilidad y amenazas, lo que dejó a Kaito desconcertado. Este viejo, ¿por qué transmite una vibra tan molesta? Ni siquiera hablar con cortesía es suficiente, está bien. Lo pensó y se dio cuenta de que, dado que la otra parte no estaba dispuesta a hablar, no había necesidad de obligarla. Kaito le echó un último vistazo al Dragonair, luego cogió el tarro cúbico y se marchó con el Charmeleón y los demás. Gracias. Kaito le dio las gracias a Manapi apoyándola en el hombro. Si la otra parte le hubiera apuntado con una pistola de verdad en ese momento, Manapi prácticamente le habría salvado la vida. De nada, pero no olvides mi bloque. Manapi negó con la cabeza, indicando que era pan comido. Pero entonces mostró una expresión de disgusto. La actitud de ese viejo era horrible.
Se notaba a simple vista que estaba compinchado con ese dragón apestoso. En vuestros términos humanos, eso se llama confabularse. Ahora todos pueden usar modismos, Kaito pensó para sí misma, pero en apariencia negó con la cabeza. Quizás realmente tengan problemas inconfesables. Además, como el arma era falsa, no voy a seguir investigando el asunto. Vamos. Pero en el instante en que se dio la vuelta, vio dos figuras que se acercaban a él desde decenas de metros detrás de él. Un hombre alto y delgado con el rostro lleno de cicatrices, y un hombre bajo y corpulento. Al ver los rostros de las dos personas, Kaito se sobresaltó e inmediatamente se escondió detrás de un árbol. Los dos hombres simplemente corrieron junto al bosque sin percatarse de la presencia de Kaito. Mientras Kaito veía cómo las dos figuras desaparecían en la distancia, su corazón se llenó de emociones turbulentas. Estos dos, ¿no son los dos cazadores furtivos de élite con los que traté usando a Dragonite cuando entré por primera vez al mundo del juego? ¿No los arrestó la agente Henry? Según los cargos, deberían estar en la cárcel al menos 10 años. ¿Cómo es posible que hayan salido tan pronto? No, o mejor dicho, la pregunta ahora es, ¿qué hacen aquí? Un sinfín de pensamientos cruzaron por la mente de Kaito en un instante. ¿Estas dos personas buscaban específicamente vengarse de mí? No, eso es improbable. Sin mencionar que Dragonite dejó inconscientes a estos dos y que ni siquiera me habían visto antes. Incluso si supieran que fui yo quien los metió en la cárcel, no deberían poder encontrar este lugar. Entonces, ¿están aquí para robar Pokémon? Esta explicación parece bastante acertada para estos dos cazadores furtivos. Pero esta zona es tan remota que apenas hay Pokémon. Si vas a cazar furtivamente, no deberías venir aquí. Etcétera. Kaito recordó algo de repente. No es que no haya Pokémon aquí. Estos dos van tras Mini Dragon. Tenemos que volver y prepararnos para la batalla. Kaito dijo con voz grave, luego se dio la vuelta y corrió en la dirección de donde acababa de venir, el borde del estanque. Lo he dicho muchas veces. No confíes en los demás seres humanos. El anciano se dio la vuelta, miró al dragón en miniatura, suspiró y su expresión reflejaba una profunda impotencia. Puaj, el Dratini parpadeó lastimosamente y sacudió la cabeza repetidamente. ¿Estás diciendo que ese ser humano no es mala persona? Ay, no se puede saber nada de los humanos solo con mirarlos. Aunque se muestre amable contigo, eso no significa que sea buena persona. Recuérdalo. El anciano dijo con expresión seria. El mini dragón asintió, como si comprendiera. La actitud del anciano se suavizó un poco. Si necesitas algo, solo dímelo. Cuidar de ti es mi responsabilidad. Mientras hablaba, era como si recordara algo. Se giró para mirar el lago cristalino que tenía al lado, con una mirada nostálgica en los ojos. Pero al instante siguiente, se oyeron dos pasos apresurados que inmediatamente captaron la atención del anciano. Hermano mayor, ¿es este el lugar? Tonterías. ¿Lo viste? Está justo ahí. Dos cazadores furtivos se encuentran ahora mismo en la orilla del lago. Todos se percataron del dragón en miniatura que había junto al anciano, y sus miradas ardientes no intentaron disimularlas. Al ver a las dos personas detrás de él, el anciano se puso de pie de inmediato, bloqueando el paso de Dratini, y frunció el ceño mientras preguntaba. ¿Quién eres? ¿Por qué entraste sin registrarte conmigo? Al oír esto, los dos cazadores furtivos intercambiaron una sonrisa cómplice, como si hubieran escuchado algo divertido. El hombre alto y delgado sonrió con malicia y dijo, ¿registrarme? Viejo, no creerás que somos simples entrenadores que visitan este lugar, ¿verdad? ¿Tengo que registrarme? Si tienes un mínimo de inteligencia, apártate de mi camino ahora mismo y no arruines mis planes. El anciano frunció el ceño al oír esto. Ahora lo entendía perfectamente. Estos dos iban tras Dratini. Sin decir palabra, cogió al mini dragón que estaba detrás de la serpiente y corrió hacia el estanque. Una vez que Dratini regrese al estanque, no será tan fácil para estos dos atraparlo. El hombre alto y delgado se quedó desconcertado, y una expresión sombría apareció inmediatamente en su rostro. Vaya, qué fastidio. Ya que usted, viejo cascarrabias, no le teme a la muerte, le concederemos su deseo. Se giró y saludó con la mano al hombre bajo y corpulento que estaba a su lado. Vamos a hacerlo. Los dos cazadores furtivos ya tenían las Pokéballs en sus manos. Aparecieron dos destellos de luz blanca, y el anciano no tuvo más remedio que detenerse. El pinzón y el rinoceronte, uno delante y otro detrás, ya habían rodeado al anciano y al Dratini.
En el instante en que el anciano se detuvo, el hombre bajo y robusto lanzó su red de captura, atrapando con precisión al mini dragón dentro de la red, dejándolo inmóvil. ¡Puaj! El dragón enano se debatía en la red, emitiendo dolorosos gritos. El sudor ya le goteaba por la frente al anciano. Rápidamente se agachó y comenzó a intentar abrir la red de cuerda. Pero la calidad de esta red era extraordinariamente alta. Por mucho que intentara desgarrarla, la red permanecía completamente intacta. Auge. El rinoceronte acorazado usó entonces bloque de roca para separar al anciano del pequeño dragón. Les advierto, esta es la zona salvaje de la Alianza, lo que están haciendo es ilegal. En estas circunstancias, el anciano se puso ansioso y comenzó a regañar en voz alta. Al oír esto, ambos cazadores furtivos se rieron. Esta no es la primera vez que hacen algo ilegal. Si les daban miedo estas cosas, ¿cómo es posible que se hayan convertido en cazadores furtivos? Mientras haya dinero de por medio, todo es negociable. Finch, tráeme a Dratini aquí. El hombre alto y delgado ya se estaba emocionando. Inicialmente había dudado de la autenticidad de la información que había obtenido, pero en ese momento, los mini dragones ya estaban en sus manos. Un solo dragón enano podría alcanzar fácilmente 1 millón o 2 en el mercado negro. Esta enorme suma de dinero les bastará a los dos para vivir una vida sin preocupaciones durante bastante tiempo. Gaga. El pavo real gigante alzó el vuelo, agarró al pequeño dragón con sus garras, dio una vuelta en el aire y luego voló hacia el hombre alto y delgado. El anciano quedó atrapado entre las rocas y solo pudo observar impotente cómo se desarrollaban los acontecimientos. En ese momento crítico, se escuchó de repente una orden clara. Charmeleón, escupe fuego. Rugido. Una llamarada abrasadora surcó el aire, aterrizando con precisión sobre la red que atrapaba al dragón en miniatura, quemándole un gran agujero. Y los Dratini emergieron directamente del agujero y cayeron del cielo. El pinzón vuela a una altura considerable, y como Dratini no puede volar, cayó directamente al suelo como un granizo. Por suerte, alguien extendió los brazos y lo atrapó sano y salvo. Esta persona no era otra que Kaito, que acababa de llegar. Puaj, cuando el mini dragón vio que el visitante era Kaito, dejó escapar un grito de agradecimiento. Kaito simplemente arrojó al Dratini al lago cercano. El agua salpicó por todas partes, pero cuando el estanque volvió a la calma, el Dratini había desaparecido sin dejar rastro. Todo sucedió en cuestión de segundos, y cuando los dos cazadores furtivos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El rostro del hombre alto y delgado se ensombreció al instante, y miró fijamente a Kaito como si quisiera hacerlo pedazos. Pequeño mocoso. Te lo estás buscando. El mini dragón que acababa de adquirir había desaparecido así sin más. Estaba tan furioso que temblaba de rabia. Kaito permaneció impasible. Ya que se había atrevido a dar un paso al frente, estaba preparado para enfrentarse a esos dos. Mi mirada recorrió al ave de pico grande y al rinoceronte acorazado, e inmediatamente aparecieron dos páginas de datos diferentes. Pokémon. Rinoceronte acorazado, B. Atributo. Roca barra tierra. Nivel de fuerza. LV31, élite. Calificación. Azul. Habilidad. Para rayos, atrae activamente los movimientos de tipo eléctrico, evitando el daño y aumentando el ataque especial en una etapa. Pokémon. Pinzón. Atributo. Vuelo. Nivel de fuerza. LV33, élite. Calificación. Azul. Rasgo. Vista aguda, la precisión no se reduce, lo que facilita fijar el objetivo, tal y como indicaba la información que recibió del sistema cuando conoció a estas dos personas, ambos eran entrenadores de élite. Si Kaito se hubiera encontrado con un oponente a esa fuerza el día que entró por primera vez al juego, probablemente no habría tenido más remedio que evitarlo. Pero ahora, 7 días después, al ver la información sobre el rinoceronte acorazado, sintió una sensación de emoción. Me preocupaba dónde encontrar un Pokémon que cumpliera con los requisitos de habilidad de modificación de Charmeleón. Genial, se han entregado directamente en nuestra puerta. El Charmeleón de hoy ya no es tan poderoso como lo era cuando se enfrentó al Rey Cien Pies. Ya fuera enfrentándose a este gorrión de pico grande o al rinoceronte acorazado, Kaito confiaba en la victoria. Sin embargo, considerando la oportunidad de completar también la tarea de modificación de habilidades, Kaito decidió que Charmeleón se enfrentara a Rinoceros. En cuanto a qué hacer con el otro, ya lo ha resuelto. Si alguna vez no sabes qué hacer, recurre a Manapi. De camino hacia aquí, Kaito ya lo había comentado con Manapi. Este último se mostró sumamente reacio cuando escuchó que iba a ayudar al dragón que le estaba robando la comida.
Pero después de que Kaito y Manapi explicaran la identidad de los dos cazadores furtivos, Manapi se llenó de justa indignación y accedió a ayudar sin dudarlo. Es evidente que, como Pokémon, también considera inaceptables a los cazadores furtivos. Además, tras este periodo de recuperación, Manapi prácticamente no siente presión al enfrentarse a rivales de élite. Aún así, por si acaso, Kaito habló con Manapi sobre una manera de ayudar sin que él apareciera en el programa. Por lo tanto, Kaito se mantuvo muy tranquilo mientras permanecía de pie frente a los dos cazadores furtivos. Pero en ese momento, a los ojos de esos dos cazadores furtivos, la calma y la compostura de Kaito eran prácticamente un suicidio. Ambos poseen una fuerza de élite. La mayoría de los entrenadores tendrían que cederles el paso. Que un simple mocoso los estuviera menospreciando de esa manera era algo que, naturalmente, enfureció a los dos. Gorrión de pico grande, dale a este tipo una lección que no olvidará. Rinoceronte acorazado, carga. Ambos ordenaron a sus espíritus que atacaran a Kaito. Cabeza de rana, el pinzón de grandes dientes es tuyo. Kaito lanzó la Pokéball de Froakie, enviándola a enfrentarse a Feraligatr. Luego, Charmeleón caminó hacia el lado opuesto del rinoceronte acorazado y estiró sus músculos. Al ver esto, el hombre alto y delgado no se enfadó, sino que se echó a reír. No me extraña que este chico tenga tanta confianza en sí mismo, dos Pokémon iniciales, parece que pertenece a una familia rica. Pero para mí, un simple mocoso como tú solo existe para traerme dinero. Una vez que me haya encargado de tus Pokémon y me los haya llevado, te usaré a ti y a ese viejo para obligar a Dratini a salir. Se emocionaba cada vez más a medida que hablaba. A su parecer, los dos Pokémon de Kaito se habían convertido en una ventaja adicional de esta operación. En cuanto a la fuerza, el aura de Charmeleón era aceptable. Incluso podría hacerle frente a Rinoceros. Pero la fuerza de esta rana era claramente muy inferior. Si de verdad pelearan, estaba seguro de que el gorrión bocazas acabaría la batalla en un abrir y cerrar de ojos. Gorrión de pico grande. Vendaval. Rinoceronte acorazado, bloqueo de rocas.